Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por seguirnos entonces, a todos los que están aquí y los que nos siguen por el canal de YouTube. Esta es la clase que vamos a arrancar con el análisis de Guy de Maupassant, cuyo texto nuestro es Boule de Suif, un texto bola de cebo, un texto muy importante, un texto corto que abre también esta idea de subespecies genéricas que estamos trabajando. Hemos visto teatro, hemos visto novela, hemos visto poesía y ahora vamos a entrar a ver la gran discusión, una de las discusiones o hipótesis respecto de qué nociones, si es un cuento o es una nouvelle Boule de Suif, ¿no? Eh, no voy a entrar ahora en categorías, digamos, teóricas, pero ustedes saben que el cuento, la noción del cuento a partir del cuento moderno y a partir de Poe es la noción de el cuento debe leerse de una sola sentada, es decir, hay que leerlo de un tirón justamente para provocar ese elemento de efecto que tiene el cuento, que debe ser logrado en una sentada. O sea, no se lee un cuento partido como una novela. No solo tiene que ver con una idea de cantidad, de volumen de escritura, tiene que ver con la cantidad de palabras que implica un cuento. Y esto ha sido bastante lábil. Hay cuentos más largos, hay cuentos cortos. Hay ahora cuentos, bueno, por supuesto, las microficciones que ustedes conocerán, o también esa corriente en Norteamérica que no prosperó tanto, pero se llama la sudden fiction, que es a veces el cuento de una paginita o de una página y media. Por ejemplo, Continuidad de los Parques de Julio Cortázar es una sudden fiction, ¿no? Es un texto de una página. La Casa de Asterión de Borges es una página nada más. Son esos textos que algunos lo han llamado no tanto cuarto corto, sino sudden fiction, ficción súbita, y donde hay un relámpago al final o un elemento casi tremendo, lo que llamamos el cuento con remate. Estoy pensando en La Casa de Asterión, ¿no? La gran maestría de Borges de ponerle la voz al Minotauro que habla, el Minotauro habla, 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 y al final hay una tremenda cesura, y luego de la cesura habla, ¿no es cierto? Teseo que le dice: ¿me creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió, y lo cierra ahí con un remate que te deja pasmado. Ese es un efecto, digamos, de cuentístico de la gran maestría borgiana, ¿no? O Continuidad de los Parques, donde aparece todo ese elemento de ficción y realidad, ¿no? Dos de los cuentos más geniales creo, de la historia de la literatura, y son argentinos. Tenemos esa gloria de ser argentinos. Y ambos trabajan con una idea importante, ¿no? La idea de lo fantástico, no tanto en La Casa de Asterión, pero sí la idea, digamos, de lo mítico, monstruoso, que también sirve para leer, digamos, lo que vamos a hacer, que es Maupassant. Pero acá hay un problema de subespecies genéricas. Entonces, ¿qué entendemos por cuento? El cuento es lo más milenario, ¿no? Innumerables son los relatos, decía Roland Barthes cuando empieza su análisis estructural del relato. Innumerables son los relatos. Barthes, de La Noche de los Tiempos, la noción de cuento. Ahí entraríamos en una categoría sobre la diferencia entre cuento y relato. Ya lo voy a poder clarificar si puedo. No pasan, son temas teóricos, técnicos, pero el cuento es milenario. El cuento es milenario, y por la tradición nuestra saben que el cuento tiene su origen mesopotámico. Es decir, el cuento para nosotros es mesopotámico y arábigo, viene de Arabia, ¿no? El cuento, por supuesto, no estuvo suelto, no está suelto como hoy, como unidad suelta, sino justamente lo que se habla es que el cuento siempre pertenecía, o por lo menos nos viene de una tradición, digamos, hilada. La tradición hilada del cuento, con H. ¿A qué llamo la tradición hilada? Los cuentos vienen ensartados, vienen uno ligado al otro, como en Las Mil y Una Noches, ¿no es cierto? En la tradición árabe, ¿no es cierto? Que está encima, no solo el cuento está hilado, ¿no? Sino que también el cuento está enmarcado, ¿no? Enmarcado. Guy de Maupassant tiene muchísimos cuentos enmarcados, donde empieza una situación donde una persona le cuenta a otra la historia, y adentro va la historia. Todo el mundo sabe lo que es el relato marco o el relato enmarcado. Quiero creer que no tengo que explicar eso, pero bueno, Guy de Maupassant aprovecha muchísimo este recurso del relato enmarcado. Bueno, podríamos entender Las Mil y Una Noches como el gran relato enmarcado. En tanto, recuerdan que hay una situación de condición de posibilidad de la narración. Esto quiero incorporarlo rápidamente a la clase: las condiciones de posibilidad de la narración. Es un concepto de Edward Said, el crítico palestino, que habla de no en cualquier situación alguien te empieza a contar algo. En determinada situación alguien te empieza a contar algo. Una noche, borrachos, dos amigos se cuentan la historia. Una pareja a punto de separarse arranca rememorando cómo se conocieron. No cualquier forma es la forma en que se dispara un relato, se dispara una narración. Tiene que haber condiciones de posibilidad para que la narración se produzca. Esto está en la literatura. Yo ya hablé de Sándor Márai, por ejemplo, una novela como Divorcio en Buda, ¿no? Esas cosas que se cuentan en determinada noche. Conrad tiene condiciones de posibilidad, Borges tiene condiciones de posibilidad, y las condiciones de posibilidad que tiene Maupassant también. No en cualquier disparador va a provocar que adentro ocurra el relato o lo narrativo, para llamarlo de alguna manera. Hay condiciones para que suceda. Bien. Decía que el cuento
En el caso de las Mil y una noches, por supuesto, los cuentos están hilados en términos en que recuerdan, el sultán mata cada noche a una joven virgen, en este caso la Sheresad, lo decimos en manera occidental, Sharazad, según en árabe, traducido, Sheresad, la querida Sheresad, que es la primer fabuladora, es la fabuladora primera, ¿no? Dado el marco de que el sultán a la noche, luego del atardecer, copula con una virgen, la desvirga y la mata a la mañana, y al otro día va a pedir otra jovencita virgen para copular con ella y asesinarla, Sheresad detiene la cópula y detiene la matanza, detiene el crimen con un relato. Esto es interesante también, la noción de pacto narrativo. Hay un pacto narrativo. A veces hay relatos que se pagan, uno paga porque le cuentan una historia. De hecho, vamos al cine para pagar, para que nos cuenten una historia, vamos al teatro. Bueno, pero antiguamente también se pagaba para obtener una historia. A veces hay historias que hay que pagar. O se paga con la vida, o se paga con otras cosas, con otro tipo de especies, pero se paga. Hay situaciones en relatos donde el cuento se paga. Y también se paga lo que uno escucha, ¿no? El chisme también, el relato, el vitz, como llaman los judíos, el vitz, el chiste también se paga, hay chistes que se pagan. Bueno, hay un elemento económico ahí en relación a la paga de eso, ¿no? Los narradores orales en la África subsahariana, en el mundo arábigo, ¿no? Aún hoy hay narradores orales, yo lo he visto en el Cairo, donde vos podés pagar para que te cuenten una historia en una plaza. Lo he visto en el Cairo, ¿no? Lo he visto en el Cairo. Aún hoy, ¿eh? Aún hoy. Así como se sacan dientes en el Cairo en la calle y no van al dentista, también hay contadores de historias, ¿no es cierto? Pienso en Roberto Art, cuando hizo su libro maravilloso El criador de gorilas, extraordinarios cuentos sobre su paso por África, que hay varias veces donde está el rapsoda, el que cuenta, ¿no? Es como un heredero de estos relatos. Bueno, vuelvo a las Mil y una noches. Sheresad justamente le va a contar al sultán cada noche un nuevo relato para salvar su cabeza y salvar su vida. Y entonces ahí ocurre en ese número mítico, que es las Mil y una noches, la eternidad del relato. El relato sigue siendo contado una y otra vez, ¿no? Y ella salva su vida. Con lo cual hay un relato enmarcado, ella y el sultán, y adentro las historias metidas. Esto se va a repetir en muchos sistemas de cuentos. Por ejemplo, los de el famoso italiano Giovanni Basile, el Pentamerone, y Giovanni Boccaccio, el Decamerón. Tanto en el Pentamerone como el Decamerón, como en las Mil y una noches, siempre atención con esto, atentos con esto, siempre hay un elemento numérico, las Mil y una, Pentamerone, 50 días, Decamerón, 100 personas que cuentan, siempre hay un elemento numérico que da el marco para que adentro estén los relatos insertados, o como decimos en la tradición, hilados. Y es muy interesante que también había alguna fenoménica del orden de lo material, en tanto en Arabia, cuando se empezaron a vender, había, ¿no es cierto?, se vendían de manera gráfica, escribían, escribas, hacían escritos, los hilaban, los cosían y los vendían así públicamente. Así que el cuento es hilado en tanto interioridad diegética dentro del texto, intradiegético, sino también luego en su materialidad, muchas veces luego de pasar de una fase oral a una fase, digamos, de venta, el cuento se vendía así. Vuelvo al elemento, digamos, económico. Bien, en el Pentamerone, en el Heptamerón de Margarita de Navarra, Heptamerón, Pentamerone, Decamerón, las Mil y una noches, el cuento está hilado adentro, en un hilo, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Bueno, la Bola de Cebo, que nosotros vamos a leer, es un cuento, no está hilado, pero pertenece a una serie, recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, de textos que se convinieron en publicar en torno al naturalismo, los llamados novelistas y cuentistas de lo que se llamaba las veladas de Médin, les soirées de Médin. Médin es un lugar en Francia donde se reunían para generar el relato, ¿no es cierto? Iban a generar relatos de corte naturalista y ahí se inscribe y aparece este relato que vamos a ver nosotros, que es Boule de Suif, que es justamente el relato que aparece en torno a este grupúsculo de escritores cuentistas naturalistas, entre ellos Guy de Maupassant, o el padre del naturalismo, entre comillas, vamos a explicar por qué, Émile Zola, ¿no?, que forman parte de este grupo, ¿no? Ya dijimos en la primera clase que la Francia adora los grupos, y acá hay un grupo que es el grupo de Les Soirées de Médin, las veladas de Médin en español. Y entonces se habla también
de los medanistas. Atención con esto, los medanistas. Guy de Maupassant es un medanista. Cuando se habla del Maupassant medanista, específicamente el Maupassant que publica en el marco de las Piedades de Medan, o bien a veces la crítica habla de el Maupassant medanista a propósito de algunos escritos que tienen en torno a la guerra franco-prusiana. Tremenda derrota francesa que va a marcar, ¿no? Atención con esto porque muchos hablan de las tres guerras de Francia y Alemania y lo que generó, por un lado, muchas veces la fascinación y el odio de Alemania que provoca en Francia, porque esto se ha visto en todas las guerras, lamentablemente. Hay quienes colaboraron con los prusianos, hay quienes no, ni hablar lo que pasó después de la Affaire Dreyfus, ni hablar lo que pasó con el Affaire Dreyfus y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los colaboracionistas, toda la cantidad de franceses que apoyaron a los nazis, colaboraron con ellos y luego recuerdan cómo los purgaron. Algunos escritores terminaron, digamos, terminaron con pena de muerte. Robert Brasillach, por ejemplo, ¿no? Y eso dividió y provocó la enemistad, por ejemplo, entre Camus y Sartre. Camus estaba en contra de la pena de muerte y Sartre no, todo lo contrario. Aquel escritor que había colaborado con los nazis debía ser ejecutado. Y así fue, hubo ejecuciones. Las mujeres, las que se llamaban las mujeres de los nazis, muchas mujeres que transaban con los nazis y se acostaban, no sé si vieron, hay varias películas filmadas en YouTube, se les hacía juicios públicos en la calle en París y después las rapaban. A mí me asusta cuando veo a las chicas rapadas, se rapan, ¿no? Las rapaban a las colaboracionistas en la Segunda Guerra. Yo no sé si las chicas que se rapan sabrán esto, ¿no? Que tienen a mí me recuerdan a las colaboracionistas, es horrible lo que estoy diciendo, pero porque vean esos videos en YouTube, las rapaban públicamente y las hacían pasar por las calles y las escupían por haber colaborado y acostado con los nazis. Es impresionante, ¿no? Las tres guerras con Alemania, la franco-prusiana, que es el motivo de nuestro cuento, la primera guerra y la segunda, ni hablar. Atroz lo que ocurrió ahí. Y siempre vuelvo a decirlo, la fascinación y el rechazo. Porque tanto Francia como Alemania con Francia, ya lo hablamos el otro día, hay una cosa de atracción y rechazo permanente, diferencias, ¿no? Alguna vez el filósofo Alain Badiou, que fue parte de mi tesis doctoral, que acompañó y dirigió en parte desde Francia mi tesis doctoral, me decía, si se unieran Francia y Alemania, otra sería la suerte de Europa. Si esas dos potencias se juntan, ¿no? Porque siempre se piensa que la potencia es Alemania. Si se juntara Francia y Alemania, bueno, otra cosa sería la verdad. Pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Salvando las distancias, mutatis mutandis, ¿no? Si nosotros nos juntáramos con Uruguay, con Chile, con Brasil, otra sería nuestra realidad geopolítica, pero no es así, porque la verdad que hay muchos intereses y muchos egotismos, ¿no? Pero bueno, la guerra franco-prusiana es importante porque ha generado todo un montón de relatos. Y Maupassant tiene toda una serie sobre la guerra franco-prusiana, que es muy interesante. Yo les convoco, ojalá ustedes se den el tiempo, no de leer solo este cuento, sino leer otros, ¿no? Donde él sobre todo va a tener una obsesión. Aparte saben que Maupassant tenía también una cosa así, una tendencia sobre el mundo del mundo de la prostitución y sobre el ejercicio de la prostitución en la guerra y la función de las trabajadoras sexuales en la guerra, ¿no? De hecho, la protagonista de nuestro cuento es una trabajadora sexual, a ello voy, y él va a ver cómo muchas veces las guerras se pagan o se cobran en las camas de las prostitutas. Lo que las prostitutas van a hacer con los prusianos va a ser muy interesante, ¿no? Él lo va a ver en muchos cuentos, sobre todo porque, bueno, los prusianos mataban, pero las prostitutas contagiaban, ¿no? No digo que contagiaran a propósito, pero de alguna manera contagiaban es profeso la sífilis, que era una forma de morir, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Y entonces ahí va a ser todo un trabajo de cómo en el cuerpo de la trabajadora sexual o cómo en el cuerpo femenino, ¿no es cierto?, se puede cobrar una guerra. Aparte porque sabemos que en términos, digamos, bélicos, no ha sido la primera vez en que, bueno, en Serbia y en Croacia, o en las guerras, digamos, de los labdácidas, también en las guerras míticas, o también en las guerras, digamos, sabemos que sistemáticamente batallones enteros iban justamente a violar a mujeres, justamente para mezclar las sangres y crearles a ellas un conflicto, digamos, muy complejo, ¿no? En torno a qué hacer con eso, que es fruto, digamos, del enemigo, fruto de la violencia o de la depredación sobre el cuerpo femenino en manos del enemigo. Esto es importante, porque el cuento tiene que ver específicamente con que una trabajadora sexual va a pagar para que ellos puedan continuar un viaje que tiene que llegar a Dieppe,
¿no? Y para llegar a Dieppe va a ser entregado el cuerpo de una mujer sin su consentimiento, ¿no? Vamos a ver cuál es el consentimiento que sufre la pobre Boule de Suif para poder pagar una suerte de permiso, ¿no? Para poder llegar, continuar el viaje. Va a ser sobre el cuerpo de la mujer y sobre el cuerpo de la trabajadora, sobre Elisabeth, este personaje que nos interesa. La guerra franco-prusiana entonces va a generar muchos cuentos de Maupassant que tiene distintos ciclos, hay distintas series de cuentos de Maupassant. Por ejemplo, a Maupassant le interesa también todo lo que tiene que ver con el Sena. Hay toda una serie de cuentos referidos específicamente al mundo del Sena. ¿Eh? Atención con esto, porque es muy importante, ¿no? El mundo del Sena, del canotier, todo el mundo del canotier, todo el mundo del canotaje del Sena y todo lo que arrastra el Sena y todos los remansos del Sena y las dos rives del Sena van a ser muy importantes. Hay toda una cantidad de cuentos referidos a eso. Hay cuentos, por supuesto, realistas referidos a la guerra, hay cuentos realistas de campo, sobre todo de la época de la zona de la Normandía, porque Maupassant es normando, así que también hay cuentos de la Normandía, hay cuentos de canotage o de canotier, hay cuentos de la guerra franco-prusiana, hay cuentos fantásticos también, hay series de uno de los más grandes cuentistas de la historia de la literatura francesa, muy subvaluado lamentablemente, hay que volverlo a colocar, gran novelista por otra parte, gran novelista, lean Bellamy, ¿no? Por ejemplo, Namur, ¿no? Lean algunas novelas de Maupassant, un gran novelista muy subvaluado lamentablemente porque se ha escolarizado un poco Maupassant, se lo ha utilizado mucho en la primera mitad del siglo XX como escolarizado y se lo ha leído y se lo ha bastardeado en lecturas que han sido un poco simplistas y escolares, y entonces se le ha perdido la capacidad, digamos, de esa multiplicidad de imaginarios que conlleva la literatura maupassantiana, de alguna manera. Aparte, no olviden ustedes que no tanto ni en Cortázar ni en Borges, pero por ejemplo toda la cuentística rioplatense de Horacio Quiroga es deudora de Maupassant. Es clarísimo que Quiroga leía a Maupassant con lápiz muy estudiado, y de hecho en su decálogo del cuentista él dice, ¿no es cierto?, admirar a Chekhov y admirar antes que a Chekhov a Maupassant, ¿no es cierto?, la admiración. Y hay cuentos crueles, los cuentos crueles o los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, que claramente tienen un elemento, digamos, de cuño naturalista, cuya afiliación es directamente Maupassant. Y aparte, Quiroga la declara, esa afiliación específicamente, ¿no? Y habría otros escritores menos conocidos que Quiroga, donde podríamos recuperar el efecto, digamos, específico naturalista de la literatura maupassantiana, de Guy de Maupassant. Me estaba refiriendo al cuento. El cuento es una subespecie muy compleja, una de las más complejas que hay. Nosotros dijimos que la comedia, yo dije que la comedia es muy compleja de entender. Bueno, acá la novela también por su omnívoro. El cuento también. Es muy complejo las especies y las subespecies, qué tipo de cuento. Por eso muchas veces en las categorías, en las taxonomías, ¿no es cierto?, de las subespecies decimos cuento naturalista, cuento realista, cuento costumbrista, cuento folclórico. A veces le tenemos que agregar una palabrita para darle más especificidad a esto. A veces se habla de cuento de terror, de cuento fantástico. Yo sí digo que Boule de Suif es un cuento realista, no digo nada. Sé que no va a pasar nada fantástico, pero no estoy diciendo nada. Ahora, si digo es un cuento de guerra, un cuento bélico, sobre una circunstancia referida a la guerra franco-prusiana, ahí podría entrar en una zona muy específica que me puede llegar a estar diciendo algo más sobre el cuento en sí. Y esta problemática sobre la nouvelle. Saben que nosotros justamente decimos novela corta, pero se ha instalado en el mundo hispano la nouvelle como un género muy típicamente francés. La nouvelle es aquel texto que no está ni entre los caracteres, la cantidad de caracteres que tiene el cuento, ni la cantidad de la novela, ¿no? Está ese punto intermedio, pero bueno, muchas veces van a escuchar el cuento, bola de cebo, la nouvelle, no, bola de cebo. Yo creo que siempre también tiene que ver con esto que aprendimos un poco en Racine, la idea de que no haya el cuento no permite subtramas, o el cuento efectivo en el sentido de maupassantiano, que tiene que tener un efecto final, y en esta obra hay un efecto final, más allá de la entrega del cuerpo de la trabajadora sexual que debe pagar para ese salvoconducto que les va a permitir continuar el viaje hacia Dieppe. Más allá de eso, hay un elemento que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cantidad y con el efecto de lectura que tiene que ser logrado. Y no hay subtramas, no hay subtramas. Yo puedo entender distintas historias de personajes que van a acompañar en ese carro a Boule de Suif, ¿no es cierto? Pero
no habría subtramas. El cuento, en su sentido de estructura, digamos, cerrada, no admitiría las subtramas. Por supuesto que hay maestros que lo logran hacer, ¿no? Pero si yo pienso en los cuentos clásicos, ¿no? Un cuento, por ejemplo, Bisagra, 1899, ese cuento Bisagra, que marca el momento del comienzo entre el siglo XIX y XX. Me voy de la literatura francesa. Chekhov, La Dama del Perrito. ¿Lo han leído? La Dama del Perrito. Lean La Dama del Perrito. No hay subtrama. Es sana, ¿no es cierto?, con Gurov, ese amor adúltero, ¿no? Entre ellos dos, la dama del perrito. Pasa el tiempo, se siguen viendo, pero no hay más trama que ellos dos. Y el amor que tienen y ese amor de adulterio, ¿no? Entonces ahí está la concentración, digamos, los rusos saben, por supuesto toda la tradición rusa es importantísima, ¿no? De hecho, Maupassant había leído, ¿no es cierto? Y aparte conocía, por amistades, por ejemplo, la cuentística de Iván Turgenev. Iván Turgenev, el gran novelista ruso, autor de Padres e Hijos, autor del Primer Amor, novelas extraordinarias, y aparte amigo de Flaubert, con quien tuvo una gran, digamos, correspondencia. Conocerán seguramente ustedes la correspondencia Flaubert-Turgenev, una correspondencia que recomiendo leer. Bien, dicho esto, estamos con ese problema, y aparte el otro problema que yo acabo de nombrar, toda esta primera explicación, tiene que ver con el realismo, porque estoy hablando finalmente de que va a haber dos vertientes. Una vertiente realista, estrictamente realista, y otra vertiente fantástica. Nosotros no nos vamos a dedicar al corpus de los cuentos fantásticos, que son muchos y aparte son fundamentales. Ustedes habrán visto seguramente en prácticos un texto como el Orla, ¿no? Los que sepan francés sabrán que está diciendo eso, ese nombre tan insólito, Orla, ¿no? El fuera de ahí, ¿no? El fuera de ahí, ¿no? El Orla, el que está fuera de sí de alguna manera, ¿no? Toda la tradición de cuentos fantásticos es fundamental en Maupassant, pero no es motivo de nuestro programa. Yo no deshabilito que ustedes puedan trabajar en los prácticos, es muy interesante que puedan indagar sobre lo fantástico, siempre y cuando lo fantástico les permita también trabajar sobre disidencias, sobre subjetividades distintas, sobre alteridades. El loco, por ejemplo, un cuento como El loco sería interesante para pensar todos los fenómenos, digamos, de alteraciones mentales que pueden ser de alguna manera una forma disidente de esa subjetividad, un poco enferma o producto de una enfermedad, ¿no? Debo decir, sin hacer demasiadas... sin armar demasiados biografemas, saben ustedes que Maupassant termina loco, ¿no es cierto? Él mismo, con una cosa muy, muy siniestra que fue contada en su momento, está muy contado, sobre todo esto lo narra Alberto Savinio, el hermano del pintor Giorgio de Chirico, tiene un libro que se llama Maupassant y el otro, parece un cuento de Borges, ¿no? Como Borges y el otro, Maupassant el altro, se llama en italiano, maravilloso, Maupassant el altro, como si hubiera otro Maupassant, porque ustedes saben que, al igual que Flaubert, Maupassant se contrae la sífilis, que en aquel momento era tremenda, ¿no es cierto? La contrae, y la sífilis en grado 3 lleva a la ceguera y también lleva a la locura, y él tiene manifestaciones de alteraciones mentales que él increíblemente había de alguna forma anticipado en su literatura, y luego cuando viene la sífilis, bueno, pareciera como que él es parte, digamos, esta cosa loca que puede ocurrir en la vida, donde la vida y la literatura se imbrican, donde termina prácticamente en fenómenos, digamos, de enfermedad mental. Así termina Maupassant. Y Maupassant termina con un fenómeno horroroso, he hablado con algunos amigos psiquiatras que me contaron, la autoscopía. Autoscopía. Aftos en griego, scopis, opis, ¿no? Hospis es ver, ¿no? En griego, autoscopía es cuando vos te ves a vos mismo duplicado. Dicen que los últimos días, las últimas jornadas, Maupassant se sentaba a comer y veía la imagen del mismo reflejada como si fuera un doble. Que el doble no hay nada más, no hay tema más impresionante que el doble como fantástico, como elemento fantástico. El doble es una de las condiciones del relato del fantástico, ¿no? Borges y el otro, bueno, hay un trabajo del doble, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínate terminar, después de haber escrito tantos textos fantásticos, viendo una autoscopía, ¿no? Es más, dice que en un momento tuvo el deseo, porque era tal la presencia de ese otro percibido por un fenómeno, digamos, de alucinación visual, y hay muchos efectos en Maupassant de alucinaciones visuales y alucinaciones también, digamos, auditivas, o psicofonías, lo que se llaman las psicofonías, ¿no es cierto? Dicen que él ponía un plato al lado de él para verse comer a sí mismo. Como que vos comas solo y te pones un plato al lado para ver cómo come el otro, que sos vos mismo duplicado por una alucinación visual que te hace verte, ¿no?
ojo que no es el alcohol, es increíble, impresionante cómo él finalmente vivió esa otredad, lamentablemente, a causa, digamos, de un fenómeno, digamos, mental. A mí me impresiona mucho esto, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dedicar entonces al realismo, el realismo que atraviesa toda la literatura. Saben que acá sí, si dije que la comedia y el cuento y la novela son subespecies difíciles de mensurar y de tomar en la literatura, ni hablar del realismo. Porque acá vuelvo a lo mismo. Hay que periodizar, hay que periodizar. ¿De qué realismo me están hablando? El realismo existe desde la antigüedad griega. Se habla de elementos realistas ya en Homero. Hay escenas realísticas de batallas en la Ilíada de Homero. Ya hay elementos ahí. Así como hay momentos que no son realistas, o que tienen un animismo que parece que se dispara el realismo hacia otra zona. Estoy pensando en la famosa descripción del escudo de Aquiles, descripción, éfrasis en el sentido griego, donde está tan descrito todo el escudo de Aquiles en fintas, las fintas que rodean el escudo que hizo Hefesto, que parece que el escudo cobra vida. Lean, por favor, ese pasaje todas las noches. Yo me lo leería todas las noches. Antes de ir a dormir, leer la descripción del escudo de Aquiles, para aprender la diferencia entre una éfrasis y una simple descripción. Ahí aprendemos. Homero, digo ese nombre y lo sigo diciendo, Homero, por Dios, volvamos a Homero. Y entonces, hay realismo ya, por supuesto, en los griegos. Se habla de unas tragedias griegas de cierto realismo excesivo. Es una convención al realismo. A esto voy. Esto no lo digo yo. Lo dice un crítico como Philippe Hamon, un crítico francés, Hamon con H-A-M-O-N, Philippe Hamon, donde dice que el realismo es una convención. Es siempre textual, es siempre del orden del lenguaje y está fundamentalmente ligado a un concepto de mímesis, el concepto aristotélico de mímesis. Si la literatura es de por sí representación y arte del tiempo, es elemento mimético, ¿no es cierto? Es una construcción. Yo para imitar tengo que construir. Entonces el realismo es una construcción. Y el realismo es una cuestión de código, es una cuestión de legibilidad. ¿En qué entiendo yo por realista? Bueno, entiendo unas determinadas condiciones que me van a contar el mundo acorde a cómo el mundo se manifiesta en lo real. ¿Pero qué es lo real? Bueno, es una convención, es un pacto, es una legibilidad que me permite a mí entender que lo que está descrito a través de las palabras va a valer por realismo. Entonces dice Philippe Hamon que para que ocurra eso tiene que haber un cierto pliego. Es interesante, un prospectus, un pliego de condiciones realistas, ¿no es cierto?, que me permiten entender que lo que yo estoy haciendo con el lenguaje es forzándolo a que imite lo real, o me produzca o me genere a mí una mímesis de lo que yo llamo la realidad. ¿Quién puede absorber la realidad? Proust dice que no podemos absorber la realidad. Yo estoy hablando con ustedes, pero mientras estoy hablando de esto estoy pensando en las milanesas de la noche, y ustedes estarán pensando en otras cosas que ni quiero pensarlo, ni quiero saberlo, ¿no? Estoy diciendo una broma. Pero Proust dice, no estamos ni en la realidad estamos. ¿Qué es la realidad? Es la construcción de la mente de cada uno y la subjetividad de cada uno. Por eso Proust trabajó eso de la memoria involuntaria. Estoy en la calle, tomo un café, ¿no es cierto? Me dan una galletita y la galletita me hace acordar a la galletita que me daba mi abuela Matilde los sábados a la tarde en la década del 80. Y yo me disparé. ¿Qué es la realidad? La realidad va a venir en un momento de manera como memoria voluntaria, va a ser un rapto, ¿no? Y eso, la realidad va a volver a mí como un recuerdo. Eso es proustiano, ¿no? Y Proust tiene una visión bastante pesimista. No estamos en la realidad. Vamos a recuperarla luego. Cuando termine esta clase alguien recuerde algo que yo he dicho, ahí va a volver y vamos a recordar que estuvimos en este momento. Pero lo real, ¿cómo se apresa? Es el problema de la literatura y es el problema que nos está, digamos, convocando esta tarde. Es decir, el pliego de condiciones realistas para que ocurra una mímesis del orden de lo real. Philippe Hamon dice que hay algunas condiciones, por ejemplo, el mundo es rico, el mundo es supernumerario, y entonces yo tengo que transmitir determinada información para dar, digamos, hacer el tinglado representacional donde va a ocurrir lo real. Es complejo esto de explicar, pero hay un tinglado, hay una estructura que debe soportar, digamos, la transmisión de información para que la lengua pueda copiar lo real. Y entonces, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber distintas condiciones para ello, ¿no? Tiene que haber una coherencia dentro del texto, ¿no?, que me permite armar, digamos, estos elementos, digamos, de convenciones realistas, por ejemplo,
¿no? Que son fundamentales, ¿no? Y esas convenciones tienen que ver con muchos elementos, por ejemplo, muchos cuentos realistas se legitiman porque hay un testigo que garantiza la autenticidad de lo narrado. A veces se pone un narrador que dice, yo lo vi, yo lo cuento, y eso le da una legitimidad de realidad. En Morazán hay muchas convenciones o elementos, digamos, como de relato enmarcado, donde hay alguien que me asegura que lo que va a ser contado es real. ¿Es real o se postula como real? ¿No? Luego, por supuesto, tiene que haber descripciones que están relacionadas con el orden de lo real, tiene que haber elementos de objetos y descripciones para dar también lo que dice Roland Barthes, el efecto de realidad, ¿no? Hay elementos que en la literatura solo describe algunos objetos, no porque tengan ninguna función, sino para dar un efecto de realidad. Y ahí también encontramos el realismo. Si yo la literatura la fundo sobre no cosas que están en la realidad, no va a tener ningún agenciamiento sobre lo real. Entonces, el autor realista tiene que saber que tiene que narrar objetos que estén cargados de ocurrencias, que pertenezcan a una red endógena y que permitan cierta consolidación de esa red representacional que permite, de alguna manera, que el realismo ocurra. Y tiene que haber lo que llama también Ammon una complementariedad semiológica, es decir, tiene que ser de alguna manera el realismo un texto sobrecodificado. Todos entendemos que es un texto realista. Está sobrecodificado porque tiene una construcción de cómo hacerle ver, cómo le hago ver al lector lo que quiero que el lector vea. Stevenson hablaba de un concepto muy lindo que a Borges le gustaba mucho. El ojo del lector. El ojo del lector. El lector tiene que ver. El lector, si no ves, el que no describe no escribe. El que no describe bien, el lenguaje tiene que usar con una propiedad, con un conocimiento, me tiene que hacer ver como si fuera lo real. Esos son los grandes escritores, los que me hacen ver como si yo estuviera ahí, estoy ahí metido. Eso es un gran escritor. Y eso ustedes que van a dedicarse a la literatura se van a dar cuenta. El que escribe mal no te llega totalmente. El que escribe totalmente, que parece que estás ahí, es porque ha creado ese universo diegético y mimético de tal forma que vos estás ahí como viviéndolo. Ahí hay un efecto que se producen los grandes escritores. Sean realistas o fantásticos, y ahora no vamos, pero realistas más, porque hay algo que se describe ahí. Roland Barthes tiene el famoso artículo, lo conocen, el efecto de lo real. El efecto de real. L'effet du réel. L'effet du réel. Hay un cuento que nosotros no podemos ver, que se llama Un corazón simple, Un cœur simple, uno de los grandes cuentos de Flaubert, donde arriba del piano de Madame Aubin hay un barómetro. Hay un barómetro arriba de un piano en la casa de Madame Aubin, donde va a contarse la historia de la criada, que es el barómetro de Madame Aubin, que va a hablar de la criada Félicité. Y Barthes se pregunta, ¿a quién le importa que haya un barómetro arriba del piano? Es fundamental. Es fundamental. Vieron el texto de Rancière, me alegro. Jacques Rancière, un hombre inolvidable. Yo lo traduje, fue un caballero. Un señor. Atención con esto, el barómetro de Madame Aubin. ¿Para qué sirve ese barómetro? Para dar un efecto de realidad, dice Barthes. Entonces, cumple una función. Parece una función menor, pero no es una función menor. Es para dar un efecto de realidad. Hay escritores que no saben ni crearte el efecto de realidad. Imagínate vos. Ni eso logran. Hay escritores malos, muchos, ¿eh? Muchos. Cada vez más. Bien, continuamos. Contemplamos en el arte, entonces, de alguna manera, esa idea de engarce, ¿no es cierto?, de elementos que son muy importantes para dar la posibilidad, digamos, de este pliego específicamente de lo real. Sin ese pliego de lo real no puede la historia, digamos, prosperar, ¿no? Y por supuesto que hay algunos dentro de este, lo podríamos llamar de alguna forma, dentro de este programa realista, ¿no? Dentro de este programa realista yo lo definí directamente como una suerte de pliego de condiciones para que el realismo ocurra, ¿no? Y hablo del realismo en términos generales, porque después vamos a tener, como vuelvo a decir, hay realismo de todo tipo, ya hay realismo en Grecia, hay realismo en la literatura argentina, por ejemplo.
Hay realismo en Francia, como vamos a ver en un periodo anterior al de Maupassant, porque Maupassant no sería un escritor realista, sino que es un escritor naturalista. El naturalismo es como una vuelta de tuerca del realismo, ¿no? Ahora voy a tratar de meterme ahí. Pero vuelvo a la noción de Philippe Amon y el pliego de condiciones realistas, ¿no es cierto? Porque en verdad lo que dice Amon es que el lenguaje tiene que ser presionado a generar esa representación y esa mímesis, ¿no? Y esto parte, por supuesto, vuelvo a decir, de una palabra clave. Auerbach dedicó todo su libro mímesis. Esa es la palabra. Eso es lo que hace la literatura, una mímesis. Lo dice directamente la poética de Aristóteles, que nosotros vimos cuando vimos Racine. Toda literatura es imitación. Toda literatura es imitación, mímesis. La palabra griega, mimar, imitar. Mimar en el sentido de mimo, ¿no? De mimar, de imitar, ¿no? Y las dificultades que tiene la literatura para poder contar ese real. Ahí está el conflicto que ya lo había planteado de alguna manera Aristóteles. Si la literatura imita, bueno, ahí hay un problema. ¿Cómo se hace para imitar lo real? ¿No? Bueno, ahí hay todo un elemento. Y después, bueno, todo lo que va a significar desde el punto de vista filosófico, los que se dediquen a imitar la realidad. Que Platón directamente los concibe como farsantes, fabuladores. ¿No? Los artistas, todos los artistas imitan la real, quieren imitar lo real, ¿no? Y en eso son farsantes, son fabuladores, son sofistas. De hecho, Platón los echa, ¿no? Echa a los escritores, echa a los artistas del banquete, ¿no? Los rechaza totalmente, ¿no? Estos son fabuladores, atentos con esto, que pueden venderte una ilusión. Son los que crean esa ilusión de lo real. Hay, por supuesto, acá no voy a entrar en esto, pero bueno, Philippe Amon lo trabaja, no solo en el sentido aristotélico, sino en el sentido de Laconte de Lessing, en Alemania, donde directamente hay una interdicción, y Lessing dice directamente en otra poética importante, la lengua no puede copiar lo real. Hay teorías que dicen que sí, la lengua puede ser mímesis de lo real, y hay otras que dicen que la teoría no puede. Pero bueno, lo importante es que ustedes se queden con esta noción que también trabaja Philippe Amon, de que el realismo es un manierismo, atento con esto, es una maniera, en el sentido italiano, la maniera es una manera que comporta figuras, que comporta convenciones y que comporta retórica. No se hace el realismo de la nada, sino que implica un pliego de condiciones. Es un Jacobson, desde Rusia lo va a decir. El realismo es una cuestión de convención estética, es una suerte de programa. Es un concepto tácito, invocado muchas veces en la historia de la literatura, ¿no? Toda generación tiene de alguna manera surrealismo, ¿no? Que pasa con ciertos enunciados. Y lo que hay, evidentemente, volviendo a una noción un poco bien de Jacobson, es, bueno, hay textos cuya dominante es realista porque no pasa nada que está fuera del orden de lo real, ¿no? Y entonces hay un estatuto poético para hablar de un discurso que se construye a partir de contar, imitando ese real. Es siempre un elemento, de alguna manera, muy complejo. Otros, como dije, desde el punto de vista de Lessing, dirán, el lenguaje no puede imitar lo real, ¿no? Bueno, desde otras tradiciones, o una tradición que ha sido muy rica acá y en toda Europa, la tradición de Todorov, lo conocen a Todorov, por supuesto, lo habrán visto en teoría literaria. Todorov sostiene la idea que lo real es lo opuesto a lo fantástico. O sea, si hay una tradición que define que, por ejemplo, con Philippe Amon, que el realismo es un pliego de condiciones, de convenciones retóricas, para lograr ese tinglado representacional donde la literatura produce un real, o una mímesis de lo real, una imitación de lo real, un simulacro, o una simulación, ¿no? La literatura es un arte de la simulación. Bueno, Todorov va directamente a hablar de noveno realismo, una cuestión priorística, una cuestión de pliego primero, donde aparecen figuras, temas, motivos, porque el realismo tiene sus figuras, sus temas y sus motivos, del mismo modo que lo fantástico, ¿no? Todorov va a oponer realista versus opuesto a maravilloso y en su deriva fantástico. Acá vamos a, bueno, esas tres líneas, que yo no puedo dedicarme a ello, pues por supuesto es complejo y supongo que ustedes lo trabajarán, las líneas que siempre enseñamos, el realismo, lo fantástico y lo maravilloso. Que esto es tan complejo como explicar la rosa de los géneros
o cómo los géneros van abriéndose en esa roseta que hace Gerard Genet, donde abre cómo el teatro parte de la comedia, la tragedia, el drama satírico, ¿no es cierto? Ahí se abre toda la roseta de todos los géneros, yo puedo abrir la cantidad de híbridos posibles de las subespecies genéricas. Lo mismo pasa con las categorías de realismo, fantástico y maravilloso, ¿no? Y más cuando estamos en fenómenos que, sobre todo a partir del siglo XIX, se han hibridizado. Es decir, que hay cruces, sobre todo entre lo fantástico y lo maravilloso fantástico, etc. Bueno, que es muy complejo de ver, y ni hablar lo que está ocurriendo hoy específicamente con las narrativas, digamos, más que podríamos llamar las narrativas transmediales. Por ejemplo, Harry Potter, el fantasy, ¿no? Donde se mezcla mucho lo maravilloso con lo fantástico, es muy completo. Harry Potter tiene elementos fantásticos, tiene elementos de puro corte maravilloso folclórico y elementos realistas. ¿Qué es Harry Potter? Y sin embargo es interesante estudiar Harry Potter. No me dedicaría yo a ello, pero debe ser muy interesante, ¿no? O los cuentos de Narnia, ¿qué está pasando ahí? El mito de lo que sale del armario, ¿qué cosa se, qué otro mundo hay ahí metido en el armario ese? Bueno, el autor realista, entonces, para Todorov sería aquello que se opone directamente a lo maravilloso, ¿no? Y el realismo necesita, ¿no es cierto?, ciertas características, ciertos elementos que tienen que ver con el pliego, vuelvo a decirlo, que dan ese efecto, por ejemplo, de lo real, que un nombre, por ejemplo, los nombres propios, ¿no? Si yo pongo el señor K, que es de Kafka, ahí no hay nada realista. Porque el señor K, ya hay un enigma en el nombre. Y fíjense ustedes que en la literatura del siglo XX el nombre va desapareciendo, ¿no? Hasta volverse muchas veces, en algunos casos, solo una inicial, solo una letra capital. El señor K. ¿Qué es el señor K? Es un enigma, eso no es realista. Kafka no es realista. No podemos decir que Kafka es realista. Sí cuenta cosas reales, pero bueno, el proceso es kafkiano más que realista. La metamorfosis, Gregor Samsa que se levanta una mañana y se vuelve coleóptero, eso no es realista. Entonces atención con esto, es muy importante. Y los nombres, es muy importante porque los nombres son marcadores. Y los nombres, por ejemplo, son marcas realistas, ¿no? Si un personaje se llama, no sé, si yo le pongo a un personaje un nombre que no es del orden, digamos, de lo real cercano, evidentemente puede generar fenómenos de extrañamiento. Y aparte toda la literatura realista accede a la noción del nombre porque hay una relación del nombre con, muchas veces, con lo que está pasando, ¿no? Lo vamos a ver en querella, querel, llamarse querel, llamarse querella, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Flaubert que nombré Anquier Simple, Félicité, que la criada se llama Felicidad y lo que le pasa en ese cuento es totalmente contrario a su nombre, crea un efecto, digamos, de lo real. Así que los nombres propios, por ejemplo, son momentos donde podemos ver las marcas de lo real. Hay marcas que yo identifico como propios del pliego realista para poder determinar si un cuento es o no un realista. Un nombre, por ejemplo, Silvino Ocampo. Observen los nombres de los cuentos de Silvino Ocampo. Van a ver que no hay nada real ahí. Hay una cosa retro. Hay una cosa que me dispara, evidentemente, a una noción a veces de lo fantástico que habilita la literatura de Silvino Ocampo. El nombre es un marcador fundamental. Fundamental. O si no, encripta formas, digamos, que son, digamos, para pensar, ¿no? Cuando Manuel Puig le pone al famoso personaje de Boquitas Pintadas, doctor Asquero, ya pronunciarlo me da asco, Asquero, Aschero, es horrible eso, ¿no? Algo está diciendo ahí. Cuando Ibsen le pone al malo de Casa de Muñecas, Krogstad. Aún en sueco la palabra resuena mal, Krogstad. Algo me está diciendo ahí, el nombre y su elemento fónico. Proust tenía fascinación por los nombres, por lo encantatorio que aparecen los nombres. Los nombres dicen algo fónicamente, ¿no? Y hay elementos ahí. Entonces, atención, objetos, efectos de lo real, nombres, condiciones de representación, descripciones, todo un pliego realista que da determinados elementos. ¿Qué otro elemento también podemos llamar? Bueno, por ejemplo, datos. El realismo tiene saberes que comunica. El fantástico no comunica o escatima para poder crear un fenómeno de lo fantástico. En cambio, el realismo da data, da información. Y generalmente adentro del relato realista hay alguien que sabe o que conoce qué es lo que pasó. En Quiroga, por ejemplo, aparecen médicos, aparece gente que sabe, que te repone el conocimiento, ¿no? El final del almohadón de plumas, ¿no? Que es un cuento tremendo, ¿no? ¿Recuerdan el almohadón de plumas, el cuento de Maupassant? Bueno, un cuento tremendo. Al final se da la explicación de qué es lo que había dentro de la almohada. Vean ese último párrafo para entender
¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se me da la explicación de lo que había dentro? Uno cree que es un vampiro que le está absorbiendo la sangre y después abren la almohada y es otra cosa. El relato realista ahí choca, ¿no? Explicando qué era lo que pasaba y sobre todo para gente que no vive en esa zona, digamos, de la Mesopotamia donde puede ocurrir eso, ¿no? Hay una película muy realista de Chagas, que la chica picada por la linchuca siempre me hizo acordar Ajá. al Grito de Quiroga. Es terrible. Y es simplemente Mira, histórica la película, pero es esa imagen, ¿no? bueno, interesante, no la vi. Pasanos el nombre porque me interesa. Sí, es la historia ahora no me sabe, de Chagas. El Bien. mal de Chagas el doctor era Chagas, ¿no? Porque hay uno brasileño y no, Massa. El Ah, Massa, sí, el doctor nuestro Massa. doctor es Massa. Claro, Qué es la bien, historia de Massa. qué bien. Bueno, otro dato importante, por ejemplo, típico del realismo, el salario de los personajes. ¿Cómo se visten los personajes? Díganme ustedes qué novela de la literatura argentina se dice cuánto gana un personaje. Boquitas pintadas. Balzac te dice, lástima que nosotros ya no estamos en la época de Balzac y a veces tenemos que darnos cuenta de cuántos francos se está hablando. Pero si yo realmente quiero hacer una construcción de un relato realista y te digo, esta persona vive con 40.000 pesos, vive con 30.000 pesos, yo estoy ya en la realidad. ¿Qué? ¿Cómo vive o en qué condiciones vive con 30? ¿Vive con la madre? ¿Paga un alquiler? ¿Paga el club? ¿Va al gimnasio? ¿Cómo paga? ¿Cómo vive con 30? Ya estoy en la realidad. Tal persona gana 70.000 pesos. Yo ya te ubico, clase, cuánto gasta, cuánto no gasta. Balzac dice el salario de los personajes y cómo se visten. Y cómo se visten también. El libro de Victoria Lescano, que analiza cómo se visten los personajes de la literatura argentina. ¿Cómo se viste Silvio Astier? Eso es realismo. Tiene un vaquero Ben Simón, carísimo, lo compró en la calle Avellaneda, lo compra en el 11. Yo sé, ahí ya sé, ya estoy en el realismo. Son datos que va dando, destilando la literatura, que construyen también este pliego realista. Atento con esto. No estoy diciendo que Maupassant me va a decir la marca, pero con lo que está pasando ahí adentro, yo voy a poder pergeñar este concepto, digamos, del realismo o de la exacerbación de ese realismo. Porque vuelvo a decirlo, estamos más en el plano del naturalismo. Pero digo, entonces lo real es la reconstrucción de algo que está codificado por el texto, ¿no es cierto? Que encadena ciertas condiciones, ¿no? Como dije, datos, transmisión de información, descripciones, representaciones, nombres, ¿eh? Marcos, un relato marco, todo este elemento, todos los elementos coadyuvan a pensar, digamos que se arma, digamos, toda esa construcción de nombres propios, como dije, sobrenombres, bola de cebo. Bola de cebo es un sobrenombre interesante desde el punto de vista del realismo. Está diciendo, está haciendo una perífrasis tremenda para decirle gorda, bola de cebo, bola de grasa, ¿no? Me acuerdo una vez que tomé el colectivo, ¿no es cierto? Y bajaba una señora muy entrada en carnes, no soy gordofóbico, por favor, ni quiero cometer ningún error en lo que hablo, ¿no? Y tocaba insistentemente el timbre en el colectivo, y el colectivero le dijo, baja vaca, ¿no? Esta palabra que aparece en la literatura argentina, ¿no? Baja vaca, ya está, la marcó, con vaca ya va, la marcó, ¿no? Digo vaca porque, bueno, la famosa escena de la gordofobia en el Martín Fierro, recuerdan, ¿no es cierto? Cuando llega el moreno con su esposa y Fierro dice esa frase horrible, va cayendo gente al baile. ¿Eh? Gordofobia total, ¿no es cierto? Y después lo que dice el moreno, por rudo, habla de la porra del negro, o sea que misógino, gordofóbico, eh, discriminador de etnias, tremendo, nuestro héroe nacional, tremendo. Va cayendo gente al baile. Bueno, no, digo, lo pongo para que vean que este tema de la gordofobia y todo eso, de las subjetividades diferentes, son temas que están atravesando también nuestra literatura, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Bueno, continúo. Entonces, es un texto, en verdad aquí llegamos, según Philippe Amon, a que el discurso realista es un discurso muy connotado, muy connotado.
o yo diría sobrenombrado. Que me den la K, cómo se viste, que me den el nombre, que me den cuánto gana, que me describan mucho, que me construyan un tinglado representacional. La absorción o la asunción de que el mundo es supernumerario y que para dar ese real yo tengo que cumplir algunas condiciones y dar condiciones para que ese mundo supernumerario dé. Las relaciones onomásticas del onoma, el nombre que marca, porque el nombre me da origen, me da filiaciones, me da étimos. No es lo mismo que te llames José que te llames Aitor. Atenti. Es un marco de lo real. Si yo le pongo a mi novela que el personaje se llama José y la novia se llama María, ¡buah! José y María, yo ya ahí tengo que ir, voy a una zona. Ahora, si se llama Aitor y Jimena, estoy en otra noción. No es cualquier cosa el nombre. Y si se llama el señor K, ¿no es cierto? O se llama la señora M, punto, y ahí queda enigmático, es otra. Estoy en otra convención y en otra codificación. Todo mensaje tiene una fuente, tiene un origen, el nombre, el objeto me ayuda a eso, y entonces son textos en verdad. ¿Cómo identificar el texto realista? Como un texto sobrecodificado. Sobrecodificado. Donde los personajes son portadores de todos esos signos. Todos esos signos. Hay una redundancia casi, evidentemente, sígnica. Y bola de cebo es un signo ella en sí misma, es un hipersigno. Por entrada en carnes, por trabajadora sexual, por mujer. Porque lleva esa canasta. Esa canasta. ¿Por qué lleva esa canasta y qué tiene adentro de esa canasta? ¿Es verosímil? Porque ahora vamos a entrar en lo que plantea, que es una frase extraordinaria de Maupassant, en el prefacio de su novela. Lo verdadero puede no ser verosímil. Nos pasa todos los días. Lo verdadero puede no ser verosímil. Y ahí el problema sobre un gran debate en la literatura respecto a lo verdadero y lo verosímil. Es tremendo. Lo verdadero puede no ser verosímil. Vuelvo a lo que decía Lacan. El inconsciente tiene estructura de ficción. Hay cosas que uno lee en la realidad que dice esto no pudo haber pasado. Y pasa. Entonces ahí estamos en el problema sobre lo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Todos los días vemos cosas en los diarios, ¿no? De gente que no... De acciones que no nos parecen verosímiles, sin embargo han ocurrido en la realidad, ¿no? Y textos que son pura ficción que nos parecen más reales que lo real. Bueno, entonces, el texto realista está caracterizado por esta redundancia sígnica, que va a describir esferas sociales, esferas profesionales, esferas espaciales, esferas temporales. Hace todo un armado sígnico que me arma esa red, ese tinglado que permite entender que es lo real. Y para ello vuelvo a lo mismo, la idea de por partes. Tiene que contarme por partes y muy discriminadas esas partes en términos de entender el mundo como algo supernumerario, ¿no? Y entonces es interesante ese discurso realista que no puede ser ambiguo. El discurso realista no puede ser como lo fantástico, que sabemos que lo fantástico está colocado justamente entre esa bisagra, ¿no? Todorov decía que justamente lo que define el fantástico es la vacilación, la duda. En francés decimos l'hésitation, hésiter, dudar, ¿no es cierto? Y Todorov dice que lo fantástico no es cuando yo puedo decir, bueno, ahí hay un gnomo o ahí hay un duende, sino justamente cuando no puedo nombrar eso que aparece en la textual. Lo fantástico es cuando hay una duda. La duda puede estar tanto adentro de la diégesis ficcional, como puede ser la duda del lector, como puede ser la duda del narrador, como puede ser la duda de lo que está ocurriendo dentro de la historia. Cualquier tipo de vacilación marca un elemento bisagra, un elemento que está ahí intermedio, es un elemento entre pieles, ¿no? Es un elemento bisagra que define, por supuesto, lo fantástico. Lo real, todo lo contrario. Lo real rechaza todo lo ambiguo. Lo real no puede ambiguar, sino justamente lo que hace es desambiguar. Tremendamente.
Yo no puedo poner al personaje en una nebulosa respecto de cuánto gana, cuánto vive, cómo se viste. No, yo lo describo, lo identifico, le pongo un nombre, sé cuánto gana, sé cómo se viste, sé qué objeto lleva, lo describo, y eso lo que hace es desambiguar y construir un real. ¿Mm? Atención con esto de que hay un elemento, evidentemente, descriptivo, que es fundamental para entender qué está ocurriendo, digamos, con el realismo. Entonces hay un programa realista, y esto voy, y para el programa, una de las condiciones entonces del programa realista, según Philippe Amon, es esto: el mundo es describible, el mundo es accesible a la denominación. Entonces el escritor realista tiene de alguna manera, por supuesto que hay grados de realismo, cierta noción, digamos de alguna manera, para llamarlo de alguna forma, como dice Amon, de una voluntad de exhaustividad, una voluntad exhaustiva. ¿Mm? Y lo real está enfrentado justamente a eso, ¿no? Que podría ser lo discontinuo, lo no nombrable, lo ambiguo, ¿no? Y para ello, por supuesto, uno de los elementos fundamentales del realismo es la descripción, la équifrasis, lo descriptivo, ¿no? Porque la descripción lo que hace también es demarca un espacio, ¿no? Demarca un espacio, ¿no? Demarca algo y lo enuncia y lo describe, la ékfrasis griega, y entonces una de las condiciones justamente del realismo es la característica de lo descriptivo. El fantástico no describe, porque si describe ya me lleva a otro lugar que no es el lugar, digamos, del indefinido. Justamente cuando yo describo, ¿no es cierto? Defino. Cuando yo no describo, dejo el elemento ambiguo. Entonces al realismo le gustan los detalles también. Hay una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la microscopía, ¿no? Con de qué manera la literatura es capaz de contar lo infinitesimal, ¿no? Es capaz de armar un todo a partir de estas partes o estas mónadas, ¿no? Con lo cual entonces vuelvo a decir, el texto realista es un texto sobrecodificado, es un texto urgido a narrar, describir, informar, mostrar saberes, catalogar, nomenclar, hacer nomenclaturas, ¿no es cierto? Y se apropia, digamos, entonces de una vastísima cantidad de elementos retóricos para poder construir ese real. Es muy complejo. Ese real no se construye siempre igual en la historia de la literatura. Se puede construir un real en Homero, hay un real en la tragedia griega, hay un real en el medioevo, ¿no es cierto? Hay un real, hay distintos reales, hay distintos realismos, ¿no? Atención con esto. Amon con H, H-A-M-O-N. Lo que vamos a ver nosotros de Maupassant es un escritor que se formó, y yo no voy a dar acá una clase de realismo francés, pero bueno, se formó en el realismo francés, decimonónico. Es decir, en toda la etapa del realismo que va a dominar prácticamente de 1830, tomen nota, a 1880, 1870, me atrevería a decir. Justamente con posterioridad a la guerra franco-prusiana, hasta más o menos la década del 80. Son esos 50 años, de 1830 a 1880. Son años fundamentales, son 60 años fundamentales o 50 años fundamentales del realismo que va a dominar, digamos, el siglo XIX, y de alguna manera el realismo es la apertura o es el umbral o es el arco del triunfo por el cual va a pasar la modernidad. Porque la novela realista por autonomacia es Madame Bovary de Gustave Flaubert, novela de 1856. Hito de la modernidad, porque ahí esa novela parte con la forma en que de manera tan realista describe el amor de una adúltera, va a ir a juicio. Un juicio muy famoso que Flaubert va a ganar, pero lo llevan a juicio por la forma en que describe los amores adúlteros de Emma Bovary. Y hay cosas de esas descripciones que no van a serle perdonadas a Bovary. Entonces ahí se funda el realismo en su manera más taxonómica, más quirúrgica, y eso va a ser un escándalo para la sociedad francesa, ¿no es cierto? A punto tal que van a acusar a la editorial Flaubert de, digamos, de malas costumbres, ¿no es cierto? Y va a llevar el juicio, lean por favor las actas del juicio de Flaubert, es un texto que alguna vez tienen que leer, ¿no? Sobre literatura realista castigada, llevada al púlpito del Ministerio Fiscal para ver por qué cuenta esas cosas que no se podían contar.
Cuando Emma Bovary vuelve de encontrarse con su primer amante, se mira al espejo y grita y se dice a sí misma, tengo un amante, tengo un amante. Esto fue escandaloso para la época. Ninguna mujer puede decir frente al espejo, tengo un amante, puede darlo y reivindicarlo, como diciendo, ay, lo tengo. ¿Cómo se puede concebir eso? Una mujer de provincia, encima. Tengo un amante, tengo un amante. Por favor, miren esa escena. Ella se mira al espejo y se reivindica. Cuando muere Emma Bovary, Flaubert coloca a un sacerdote que le va a dar la extrema unción y le va a dar la extrema unción en distintas partes del cuerpo de Emma. En distintas partes del cuerpo de Emma. Esas partes donde le da la extrema unción no coinciden con el rito católico. Esto fue un escándalo. Para darle mayor realista a la obra, por ejemplo, el sacerdote va a pasar la extrema unción por los pies. Y el narrador, en una fuerte de elemento, digamos, de estilo indirecto libre, va a decir, porque en los pies es donde ella pecó para correr detrás de sus amantes. En los ojos, por lo que vio. En la boca, porque pecó. No son los lugares de la Iglesia Católica. Vayan a preguntar a las Sagradas Escrituras, a la Sagrada Liturgia de la Extrema Unción, a dónde tiene que pasarse el ungüento de que se prepara en las noches de Pascua. Esto fue escandaloso en su momento. Es el realismo, contar y cómo cuenta, con qué descripción cuenta Flaubert estos elementos, ¿no? Y entonces esto ha llevado a creer que Flaubert es un realista. Es un realista porque ha llevado el realismo al paroxismo, pero bueno, en estas cosas paradojales de la literatura debo decir que adentro, en el primer capítulo de Madame Bovary, capítulo fundamental para la historia de la literatura, ocurre una cosa muy tremenda. ¿Alguien sabe cómo empieza Madame Bovary? Todos saben cómo empieza Madame Bovary, ¿no? ¿Cómo empieza Madame Bovary, primer capítulo de la más grande novela realista de todos los tiempos? ¿No empieza con el esposo cuando le estaban haciendo bullying en la escuela? Exacto, Guadalupe, muy bien, la felicito. Empieza con una escena de bullying. A Charles Bovary, este pobre hombre que se casa, que cree que va a ser médico y se casa con Emma. Y Flaubert describe una gorra, la gorra con que la madre de Charles Bovary lo manda al colegio. Y así como decimos que Flaubert es el gran escritor realista, sin embargo, en el primer capítulo está la descripción de la gorra casi digo la gorra de Aquiles, porque hablé del escudo de Aquiles. Hoy a la noche, antes de irse a dormir, lean la descripción del escudo de Aquiles y antes de irse a dormir, lean la descripción de la gorra de Charles Bovary. No vamos a poder ver Netflix hoy. No van a poder dormir. Cuando empiecen a ver las imágenes de cómo Homero nos pinta el escudo, que parece que el escudo cobra vida, y cuando vean cómo describe Flaubert el gorro con un párrafo, ¿saben lo que decía André Breton de ese gorro de Charles Bovary? Hoy que estoy hablando del realismo, ese gorro no existe en la realidad, decía André Breton. Si yo llamo a una costurera para que haga un gorro como el que describe Flaubert, no lo logro hacer. Para ver los tipos de pliegue, cómo está armado el gorro, la orla, el coso. Dice André Breton, el surrealista, ese gorro no existe en la realidad. Y sin embargo, Flaubert ha quedado como el escritor realista. Yo tengo mi teoría de que Madame Bovary es una novela anómala. Es una novela que ha quedado como epítome del realismo, sin embargo que adentro tiene muchos boicots. Boicotea mucho el discurso realista, que a Flaubert no le gustaba nada. Era como una casilla que le metieron a él para poder escribir. Entonces, contrariamente a lo que se dice, esta facultad enseña mucho. Y yo también enseño que Flaubert es realista. Pero hay teorías que dicen que justamente Flaubert era el rey del irrealismo y estos elementos de cosas que no pueden existir en la realidad, pero que él se ha sumido en una narración del mundo supernumerario de tal forma que evidentemente ha quedado como el epítome de una suerte de realismo, digamos, quirúrgico o paroxístico en su punto final. Volviendo a lo que estamos hablando, el realismo va a manejar todos esos años, del 30 al 70, con tres tipos de realismo, que voy a decir muy rápidamente, a partir de los estudios de Friedrich, ¿no es cierto? Hay tres tipos de realismos. Ya lo nombré, el que nos cuenta los salarios de los personajes. Balzac, Honoré de Balzac, realismo social, tomen nota. Realismo sensible, Henri Weil, Stendhal. Y realismo paroxístico o realismo quirúrgico, Gustave Flaubert.
Ahí tenemos los tres realistas según la teoría de Friedrich. Realismo social, realismo sensible, realismo quirúrgico o paroxístico, ya en el estado límite del realismo y ya se va a otra cosa de alguna manera. Es muy difícil de explicar esto. Por supuesto que existe un realismo previo a todo esto, que es un realismo de base, que está ahí a mitad de camino entre el romanticismo y lo real, que es nada más ni nada menos que una figura que no puedo desconocer y que tengo que nombrar, que es Victor Hugo, que es el padre del romanticismo, pero sin embargo, elementos Les Misérables es una novela realista. Lo que pasa es que tiene ese elemento tan mesiánico, Les Misérables, Notre Dame de París con el jorobado, tiene ese elemento tan mesiánico, es tan mesiánico Victor Hugo. Yo he enseñado mucho Los Miserables, novela monumental. Esta noche antes de dormir empiecen Los Miserables. Si no se han dado ese lujo, hoy no van a poder dormir. Yo creo que no van a poder dormir. Pero si se van a dedicar a la literatura, dejen de dormir. Porque Los Miserables hay que pasar por esas 1500 páginas. No lo van a terminar hoy a la noche. Ahí sí que se van a tener que... Pero lean, por favor, Los Miserables, porque ahí van a entender también. Ese narrador mesiánico que no para de hablar, que uno le dice, por favor, callate, y bailando las historias y las subtramas, es una de las grandes experiencias de lectura de mi vida, Les Misérables. ¿Puedo decir que lo leí varias veces? ¡Ay, qué placer, Alicia! Bueno, me alegro. Y sí, ¿qué querés? Es Casi una de mis novelas soterránea. Es una de Me mis alegro. novelas preferidas. Mi abuelo Me siempre alegro. hablamos de Les Miserables. Me alegro, me alegro. Qué novela, por Dios. Bueno, vuelvo al relato, vuelvo a Maupassant. Son innumerables los relatos y entonces, bueno, hay algunos elementos de Barthes, no solo el efecto de lo real, sino también algunos elementos del famoso artículo de Barthes que se llama Análisis estructural del relato. Tomen nota de ello porque nos va a servir para ver no solo las condiciones del relato realista, sino el relato en sí. Cuando él dice, son innumerables son los relatos, ¿no? Innumerables son los relatos existentes, según la traducción que tengan ustedes, es la idea de que hay variedad de regéneros y el relato puede migrar, por supuesto también puede tener distintos soportes, oral, escrito, muchos soportes, y aparte el relato puede estar presente en muchas cosas, dice Barthes. El relato puede estar presente en el mito, en la leyenda, en la fábula, en el cuento, en la novela, etc. Está hablando del relato, que está presente en todos los tiempos. El relato es transcultural y es transhistórico, dice Barthes. Atención con esto. El relato es transcultural, atraviesa todas las culturas y es transhistórico, ¿no? Pero bueno, él crea algunos modelos para el análisis, digamos, del relato, ¿no? Que es muy importante en términos de que él va a basar esto en elementos que tienen que ver con lo que él llama específicamente la estructura narrativa, ¿no es cierto? Una idea como de método para poder reconocer, digamos, la construcción de un relato, ¿no? Es decir, cuando Barthes dice que una de las formas de la unidad de la lingüística es la frase, lo que él va a decir justamente que en el relato la unidad es el discurso, es como se articula, digamos, ese discurso como si fuera una gran frase. Entonces, atención con esto, que el relato participa de la frase, pero nunca se reduce a una suma de frases, sino que el relato en sí en todo es una gran frase. Todo el relato es una gran frase, dice de una manera tan metafórica y tan bella, Roland Barthes, acaso uno de los grandes lectores del siglo XX, ¿no? El relato participa de la frase sin poder nunca reducirse a una frase, sino que el relato es una gran frase, ¿no? Es toda la gran frase y cómo se van articulando, digamos, esa frase. Ahora, él, con esta obsesión que tenía tan maravillosa, tan semiótica, ¿no es cierto?, articula, digamos, el estudio del relato como un estudio del sentido, es decir, lo que llama él los niveles del sentido. Un relato no es una simple suma de proposiciones, sino que más bien es una unidad, dice Barthes, que adquiere un sentido. Y para hacer un análisis estructural, hay que distinguir esas instancias, ¿no?, que son niveles que son operacionales de cómo se arma todo eso. Que tiene que ver, por ejemplo, con elementos que vienen ya de la tradición retórica, de la tradición antigua y también de la tradición medieval. Por ejemplo, categorías como la dispositio, o la elocutio, o la compositio. Cómo se arma el relato, cuál es estructuralmente, cómo se van componiendo las partes, ¿no?, y la elocución que hay de cada una de esas partes, por ejemplo, para llamarlo de alguna manera. Y por supuesto algo que llamamos el elemento argumental, ¿no? Nosotros estamos en letras,
Deberíamos decir, el argumento es lo que menos importa en la literatura, porque lo más importante es lo otro, cómo se cuenta. Bueno, esto es un gran fondo y forma, es un gran debate, ¿no? Recuerdo el famoso texto de Foucault, esta noche, para leer también. Fábula y ficción. Una cosa es la fábula y otra cosa es la ficción. Una cosa es la fábula y otra cosa es la ficción. Una cosa es el argumento y otra cosa es cómo se cuenta. Y hay teorías narratológicas donde dicen, no son infinitas las historias. No son infinitas las historias. Lo que son infinitas son las formas de contarlas. Es más, hay teorías muy tremendas que dicen que no hay más de, bueno, a veces ponen número, ¿no? No hay más de 100 condiciones, no hay más que 100 historias para contar. Y eso se multiplica y se decuplica por las formas en que son contadas esas 100 historias. Pero por favor. Gerard Genet, por ejemplo, dice, hay dos historias, o una guerra o un retorno de la guerra. La Ilíada y la Odisea ya nos dieron los dos sistemas. Todas las películas son, o hay una guerra, hay un conflicto entre dos, o un tipo que vuelve de la guerra y vuelve a su casa y el pasado lo aqueja. Ella nos dio dos matrices, y esas dos matrices, bueno, ¿cuántas historias parten de ahí? ¿Cuántos soldados vuelven de la guerra? ¿Cuántas historias vuelven? Un marido que vuelve a la casa después de mucho tiempo. Y las guerras, el pólemos, un enfrentamiento entre aqueos y troyanos, o argivos y troyanos, etc. O entre pueblos, digamos, o entre una pareja, o entre una familia, ya nos da matrices de narratológicas. Pero las fábulas son las formas concretas de lo argumental, en cambio la ficción son las formas en que eso se puede contar. Bien. Hay distintos niveles, ¿no es cierto? Y algo dentro de esas funciones, digamos, estructurales que reconoce Barthes, porque yo no me puedo dedicar específicamente a trabajar sobre eso, hay elementos indiciales, hay elementos que van a dar indicios. Él toma mucho, digamos, la idea de la novela policial o del relato policial, porque en el relato policial yo lo que hago es levantar indicios. Y bueno, evidentemente, en la forma en que yo voy a construir el sentido en una historia, es muy importante el elemento indicial. Porque el elemento indicial es paramétrico, es decir, me permite entender, ¿no?, algunas cosas. La canasta es un indicio muy claro en Bola de Cebo, la forma en que ella ingresa ahí, cómo se va a desarrollar los hechos, ¿no es cierto? Son indicios, ¿no?, que yo voy a tener que ir recuperando, ¿no? No leemos todo como un relato policial, pero el relato debería ser leído en el sentido indicial, porque hay indicios que me van a hacer permitir la construcción del saber y la construcción del sentido sobre un relato en sí. Me acuerdo de las conferencias de Borges, cuando Borges dio conferencias en Norteamérica, y fueron publicadas esas conferencias. Ustedes que van a ser profesores de literatura, una de las cosas más tremendas para insoportables como alumno y como profesor es hacerle buscar al alumno la metáfora. Hace poco una alumna me dijo una cosa muy maravillosa, porque yo le mandaba a buscar figuras retóricas en un poema. Y una alumna muy canchera me dijo, ante la duda es metáfora. Me morí de risa. Ante la duda es metáfora, todo es metáfora, ¿viste? Y los profesores avalamos eso. Ante la duda es metáfora, ¿no? Y yo me puse, Dios mío, estudié retórica mucho para entender que una metonimia no es una metáfora, que no es una comparación. Yo te puedo hablar de la metáfora aislada. Por favor. Esta chica dijo, ante la duda es metáfora. Y Borges en esas conferencias de Norteamérica que les recomiendo, dice algo parecido. No son infinitas las metáforas. Y Borges dice una cosa genial. Si me apuran, hay 7 u 8. Claro que Borges es muy drástico, es tremendo, ¿no? Pero léanlo porque es muy interesante. Para pensar lo que estoy diciendo, no son infinitas las formas, las cosas que hay para cantar. Hay formas infinitas de contarlo, pero no cosas para contar. No son infinitas las metáforas. Él dice que hay 7 u 8. Es gracioso. Es gracioso. Pero tiene algo de realidad. A veces Borges nos hace pensar una vez más. Algo debe haber, que nosotros los profesores vemos la metáfora en todos lados. Y entonces mi alumna se me cargó. Ante la duda, ponele metáfora en la prueba que seguro que el profesor te va a probar. Es tremendo lo que me dijo la alumna, lo que me demostró. Y se acerca a Borges. No son tantas las metáforas, profesor. No hay metáfora en todos lados. Bien, continúo. Voy a, entonces, el realismo
tiene que ver específicamente con esto, ¿no es cierto? Esto que estoy planteando, que es este pliego de condiciones, ¿no? Que no tiene nada que ver con la asunción de lo fantástico, que no lo vamos a ver en el cuento nuestro, pero puede ser que ustedes trabajen en prácticos algunos cuentos fantásticos específicos de Maupassant. Y yo el fantástico lo explico o bien por Todorov, o bien en Todorov, en cuanto a lo que dice Todorov, que es la categoría de que en lo fantástico hay una vacilación, hay una duda. Y por favor los convoco a que lean también el gran aporte argentino, que es el aporte de la gran maestra querida Ana María Barrenechea. Ana María Barrenechea, Anita, que se permitió corregir a Todorov. Y dijo, no, para el fantástico del Río de la Plata hay otras categorías que le faltan a Todorov. Así que cuando lean la introducción a la literatura fantástica de Todorov, lean por favor el apéndice de lo que Anita Barrenechea desde la Argentina dice que para el fantástico argentino, que está en particular con Ocampo, con Borges y con Cortázar, para hablar por lo menos de tres de los más grandes escritores fantásticos, no las categorías que estaban tipificadas por Todorov no sirven completamente para el fantástico argentino. Yo utilizo más bien una corriente en relación al problema de Maupassant. Yo creo que en Maupassant, bueno, en el Horla o en algunos cuentos como El Loco, evidentemente sí hay un elemento, por supuesto, que yo puedo decir que tiene que ver con el orden de la vacilación, acorde a la taxonomía, digamos, de Todorov. Pero yo creo que hay algún tipo, para mí, yo lo leo siempre en términos de alguna falla cognitiva. Es decir, lo que fantástico, perdón, no falla cognitiva. Lo que introduce el fantástico es algún tipo de falla en la coherencia del mundo conocido. Atención con esto, es una cosa muy personal mía. Yo explico el fantástico a partir de una falla en la coherencia del mundo conocido. Esa falla puede nacer de un objeto, puede nacer de un ser, puede nacer de un suceso aparentemente que está en nuestro mundo y a la vez es misterioso y es de otro. Y que es propio de la cultura moderna, es decir, es una reacción frente a las pretensiones de la razón y de la ciencia que explican todo. Por eso el fantástico también es una gran respuesta al positivismo. Así como tenemos a un Maupassant muy realista, que parece muy anclado y muy adherido a lo real, también hay ese fantástico Maupassantiano extraordinariamente que lo que muestra es justamente esa falla. Una falla en la mente, una falla en el ser. Un objeto puede tener una falla, ¿no? Hay dos cuentos que me interesan mucho de Maupassant. Yo no sé si tienen mi prólogo de Maupassant. Yo escribí un prólogo sobre Maupassant. Escribí dos prólogos sobre Maupassant. Un prólogo en el que salió en la colección de Daluz de cuentos de Maupassant, muy lindo. Lucía también, Lucía Fogelman tradujo ahí algunos cuentos, nuestra querida profesora. Yo tengo dos prólogos. Un prólogo para un cuento maravilloso, un cuento muy lindo de Maupassant que se llama Au printemps, en primavera. Y también tengo un prólogo para una colección, una antología de Maupassant. Y también tengo un prólogo en España. Perdón, tengo tres prólogos de Maupassant. Pero bueno, yo lo explico como falla. Atención. Y lo que hace, que hoy recién hablé, según Todorov, de la vacilación, lo que produce el fantástico es producir en el lector una duda sobre sus percepciones, sobre su juicio. Atención con eso. Es una duda sobre la percepción que tiene de lo que está viendo el personaje, o el lector. Y es algo que está alterando el juicio del lector o bien del personaje adentro de la diégesis teatral. La diégesis textual. Y aclaro con esto, voy a dos cuentos que me interesan mucho, que tienen un mismo mecanismo, lo explico rápidamente. Esta noche, que hay tanto para leer. Y hay que apagar Netflix. Definitivamente hay que apagar Netflix. Yo he dejado de leer por Netflix, es tremendo esto, ¿eh? Yo he dejado de leer por Netflix, y leo 60 o 70 páginas por día, si no, no puedo, es como ir a la lista, ¿no? Tienen que leer ustedes para constituir su yo. Yo me subjetivizo en la lectura. Necesito leer 60, 70 páginas. Ya siento que nació mi día cuando tengo leído esas 60, 70 páginas que necesito todo el tiempo para tener un sujeto. Y me he dado cuenta, como nos damos cuenta todos, que el relato que aparece en Netflix nos está quitando horas de lectura, ¿no? Es atroz. Bueno, esta noche, La cabellera y la mano. Dos cuentos nada más les doy. La cabellera y la mano. Porque ahí van a darse cuenta de lo que está pasando con lo fantástico a partir de los objetos. Es muy interesante. Y yo no lo puedo trabajar, digamos, en el plano de la bola de cebo, porque no es un cuento fantástico. Pero ojo con esto, que así como hablé hoy de la gorra de Charles, que es una gorra que dice André Breton, no existe en lo real,
Yo les quiero preguntar, ¿la canasta de Boule de Suif existe en lo real? ¿Alguien va a un picnic con todo eso? ¿Alguien va a atravesar un carro de guerra? Ella es muy previsora entonces, es trabajadora sexual. Las cosas que aparece ahí. Aparece un pollo prácticamente que lo tiene metido en una suerte como de gelatina para que lo conserve. Dos pollos, ¿Eh? dos pollos. Dos pollos, perdón, dos Sí, pollos. además es la gelatina del pollo. Ese Es la detalle. Claro, gelatina. y cuatro botellas de vino. No, yo lo primero como ama de casa, lo primero que pensé, todo eso no entra en una canasta. ¿Dónde pone la canasta? Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de en cuanto a la convención realista está, el verosímil está un poco forzado. Y la pregunta que yo voy a plantear también para el relato y que se la hago a todos ustedes. ¿Cómo llegó ella como trabajadora sexual a subir a ese carro? ¿Cómo consiguió ese salvoconducto para dirigirse a Dieppe de la misma forma que suben otros burgueses, monjas y otros hombres que están ahí? ¿Cómo hizo ella? ¿Con qué pagó? ¿Es verosímil que ella suba? ¿Es verosímil que suba con esa canasta? ¿Es verosímil que nadie tenga lo que ella tiene por demás? Porque hay un problema de desbalance muy grande. Ella lleva una canasta superpoblada, más que supernumeraria, cuando todos los demás no previeron que ese viaje podía tener, digamos, la necesidad de alimento. Son todas preguntas que le hacemos al relato para que el relato nos explique qué está pasando. Bueno, en el objeto, perdón, la cabellera y la mano, antes de terminar, el cabellera y la mano o el collar, por ejemplo. Bueno, ahí es realista, perdón. Conocen el famoso cuento del collar de Maupassant, ¿no? Lo conocen, el cuento del collar de Maupassant, ¿no? ¿No lo conocen? Bueno, ese es un cuento realista donde... Sí, ¿Lo conocen? Es un cuento que hay que sí, leer. Es un cuento que hay que leer, ¿no? Es una mujer que presta un collar sí, y la sí. amiga cree que el collar que le están prestando es un collar, digamos, muy caro y pierde el collar. Y entonces tarda en reponer ese collar y después cuando devuelve ese collar. No quiero contar la historia. Es un cuento extraordinario sobre un objeto real, el collar. Atención porque los objetos son cargadores, son elementos privilegiados, tanto del realismo, como dije, que el objeto es marcador del realismo, como el objeto puede ser marcador del universo fantástico. Así como tenemos un cuento como El collar de Maupassant, bien realista, aunque la verdad que la historia se deriva a otro de la zona, pues no se puede creer lo que tiene que hacer para reponer ese collar perdido. Y el otro es la mano y la cabellera, ¿no? La mano es alguien que compra en una tienda de antigüedades. ¿Vieron esas manos disecadas o esas manos de madera que a veces se hacía el símil de una mano y se ponían como una suerte de portapapeles en los escritorios? ¿Nunca vieron? Los médicos, los abogados tienen a veces manos cortadas, ¿no? Como las manos, como los estudios de las manos de bueno, no me sale ahora el nombre del Museo Rodin, de Rodin, ¿no? Del Museo Rodin, que hay todo un estudio de manos que hace Rodin, bueno, una mano, ¿no? Y se compra la mano, la pone en su casa y la mano cobra vida, ¿no? Esa mano cobra vida en el cuento de Maupassant. O la cabellera, ¿no es cierto? Alguien se muda a una casa, abre un placar y en el placar se encuentra una cabellera de mujer. Y bueno, no quiero contarles lo que pasa con la cabellera, la chevelure. La cabellera va a cobrar vida porque parece que carga con el animismo de la muerte o de quien tuvo esos pelos. Con lo que significa el pelo, digamos, aporte en el sentido. ¿Entienden, no? Lo maravilloso de cómo el tratamiento del objeto, ¿no? De los objetos, o parte de una idea como del corps morcelé, una idea como del cuerpo fragmentado. Estoy hablando de una mano y de una cabellera. Bueno, pero también estoy hablando de un collar, por ejemplo, en el sentido realista. Atención con esto. Y los objetos no pueden ser tratados como personajes ni asimilados a meros elementos del decorado, sobre todo, tanto en la literatura fantástica como en la literatura realista de Maupassant. ¿Mm? Es muy importante, ¿no? El objeto está cargado, tanto en la canasta de Bill de Suisse como en el fantástico a través de algunas fenoménicas de lo que llamamos en francés el sortilège, a través de algún tipo de sortilegio, ¿no? Que van a desencadenar fenoménicas fantásticas a través del concepto de la, digamos, lo que podríamos llamar la perversión, ¿no? Se ha hablado de alguna manera en Maupassant de un realismo sensual. Atención con esto. Un realismo sensual. Hay cierto sensualismo, no del orden de Stendhal, que yo dije que era un realismo sensible o sensual. Este es otro tipo de realismo, ¿no? Atención porque el fragmento también es muy realista y puede generar lo fantástico. El cuerpo fragmentado, el cuerpo cortado, la mano, la cabellera, la canasta como un fragmento de una despensa. Está una despensa ahí metida dentro de esa canasta y cómo entra todo ahí. Hay un efecto que yo voy a trabajar en la próxima clase de cornucopia. ¿Saben lo que es la cornucopia, no? ¿Qué es la cornucopia? Pues con, ah, no sé.
¿Cómo? Es un cuerno lleno de comida. No solo, no, eso no es la cornucopia. ¿Qué es la cornucopia? Lo dice la palabra, copia, copia, copia. Se multiplica. ¿Qué significa la cornucopia? ¿Qué es una cornucopia? Ahí Pedro dice que el cuerno de la abundancia. Exactamente, es el cuerno de la abundancia. Pero en el cuerno de la abundancia, cuando vos sacas algo, algo crece de ese lugar y vuelve a crecer. El famoso episodio de la cornucopia es el episodio de Jesucristo, de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Recuerdan ese episodio? Por favor, hay que leer la Biblia esta noche también. Hay mucho que leer esta noche. Hay mucho que leer esta noche. Realmente yo no creo que no van a poder dormir. Pero si no leen esa escena es muy importante. Los apóstoles dicen, están ahí terminando el sermón y la gente quiere comer. Y entonces los apóstoles van a decirle al Salvador, Señor, no tenemos con qué comer, traiga las canastas con los peces y los panes. Y aparecen las canastas con los peces y los panes. Y cuando empiezan a repartir, los apóstoles le dicen a Cristo, esto no va a alcanzar. Y Cristo dice, usted reparta. Y los apóstoles empiezan a repartir. Cuando sale un pan, crece otro pan en la canasta. Es la cornucopia. El cuerno de la abundancia. Sigue saliendo. Se saca algo y sigue saliendo. Se saca algo y sigue saliendo. Esa es la cornucopia. Es muy utilizado en los cuentos maravillosos. Es muy utilizado en Jesucristo. Jesucristo opera por cornucopia. Y acá vamos a ver en la canasta. ¿Qué cosa saca de esa canasta? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Es real eso? Bueno. Atención con esto. ¿Qué es Maupassant? Maupassant es un escritor realista que da una vuelta de tuerca al realismo con un rizoma, es como rizar el rizo, digamos, rizar el rizoma, ¿no? Rizo en griego significa raíz, es como duplicar la raíz, darle una vuelta más al rizo, al rizoma, y volverse justamente esta corriente que ocurrió hacia 1880, que es la corriente del naturalismo. Se dice que el naturalismo es una vuelta de tuerca sobre el realismo. El naturalismo es como una fase más. Maupassant se formó con Flaubert, el padre del realismo quirúrgico o paroxístico. Pero atención, cuando digo se formó, es directamente se formó. La madre de Maupassant era amiga de Flaubert, y entonces todos los domingos Guy de Maupassant, que también era normando, asistía a la casa de Maupassant, y Maupassant le daba a leer nada más ni nada menos que a Flaubert algunos de sus cuentos. Quiere decir que algunos de sus cuentos, algunos de los cuentos de Maupassant han pasado por el dique de la lectura de Flaubert. Que los domingos a la tarde le disponía un tiempo a Maupassant para decirle este cuento sí, este cuento no, así sí, así no. Quiere decir que la formación directa de Maupassant es con el padre del realismo paroxístico quirúrgico que es Flaubert. Atento con esto, en toda biografía de Flaubert lo van a ver a Maupassant y en toda biografía de Maupassant lo van a ver a Flaubert. Y hasta ahí yo he leído estas biografías insólitas que tienen una teoría tremenda, que no es verdad. Es que Maupassant era hijo de Flaubert. ¡Qué leyenda! Ustedes los vieron las caras de los dos, tienen fenotipos muy normandos, son grandotes los dos con los mostachos, ¿no? La barba, los dos sifilíticos, es tremendo. Hay muchos parentescos con un fenotipo normando. Por supuesto que no es verdad. No es verdad. Maupassant no es hijo de Flaubert, pero sí es hijo de Flaubert, digamos, en el sentido literario. Es interesante esto, más allá de la leyenda negra, que se cuentan todas las biografías. Lo digo como una nota de color. Maupassant es hijo de Flaubert. Pero Maupassant le da una vuelta de tuerca, ¿no? Y describe una realidad, diría yo, un poco más aséptica, ¿no? Un poco más aséptica. Es bastante fría, en algún sentido. Y por supuesto tiene muchos críticos también Maupassant, porque así como estamos diciendo que es un escritor, un cuentista deslumbrante, también estamos diciendo que ha sido muy subvaluado, ha sido escolarizado, y algunos dicen que las descripciones de Maupassant al lado de Flaubert son malas, son descripciones vagas. Los sujetos no parecen aparecer tan nítidamente. Pero yo creo que Maupassant es el gran maestro del cuento corto, sobre todo en el cuento corto, en ese, la mano, la cabellera, el orlá, el loco, el borracho. Bueno, hay más de 500 cuentos, ¿no? Hay un volumen muy lindo en España que salió hace como 4 años que comprende todos los cuentos, ¿no? Esta noche podríamos empezar a leer ese volumen con todos los cuentos de Maupassant, ¿no? Y Los Miserables, todo lo que hay que leer. Lo más interesante de Maupassant también es la variedad de las formas que toma el relato.
diario, relato escrito, relato oral, diálogo, anécdota citada, conversación, relato enmarcado, un testigo que cuenta. Es impresionante la parafernalia de cómo uno puede aprender procedimientos de cuento a través de Maupassant, ¿no? Y sobre todo también, que a veces abusa de eso, se lo ha criticado de alguna manera Maupassant por abusar la noción del relato enmarcado o el relato en marco, donde un relato primero precede y encuadra el relato segundo. Por ejemplo, en La cabellera, que acabo de nombrar, ¿no? O juegos de reflejos, donde el primer narrador cede el paso a un segundo narrador. Y ahí se crea la noción de un narrador como doble, ¿no? Pero todos estos procedimientos, donde él agota, de alguna manera, toda la tradición cuentística anterior, y atención que la tradición cuentística en el siglo XIX es riquísima. En Francia está Gautier, está Villiers de l'Isle-Adam, está Nodier, está Nerval, está Mérimée, por favor. El cuento y fantástico, y la tradición del cuento es deslumbrante antes que Maupassant. Pero él es parte de un eslabón de toda esa tradición cuentística francesa, rica, ¿no es cierto?, que va a absorber esto. Algunos dicen que, bueno, de alguna manera tiene un sentido un poco ralo, un poco chato, ¿no? Algunos hasta se preguntan un poco con malicia, ¿hay estilo en Maupassant o es un estilo neutro? Porque aparte, cuando digo yo todo esto, ¿no?, de que ha sido muy escolarizado, ¿no?, y de alguna manera también alguien podría decir, bueno, en este programa puso Bola de Cebo, que es un cuento que se lee en la secundaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? ¿Tiene o no estilo Maupassant? Sobre todo por algo que digo desde el punto de vista escolarizado. Todo aquel que haya estudiado francés seguramente estudió un cuento de Maupassant. ¿Por qué? Porque igual que Racine, el vocabulario es poco abundante. Es simple. Con un francés simple. Las palabras están al servicio de las emociones de los personajes, pero no hay grandes frases largas. No hay frases cargadas de subordinadas. Un alumno medianamente intermedio de francés puede leer un cuento de Maupassant. Atención con esto. Y también con atención la idea de si tiene un estilo o es un estilo neutro. Se ha criticado una suerte como de grado cero del estilo. No hay estilo en Maupassant. Es neutro, acaso como un fenómeno de asepsia para poder contar eso que quiere contar. A veces en literatura, cuando trabajamos en literatura, decimos el texto no tiene carne. No tengo carne donde agarrarme para agarrar el sentido. Van a ver cuando hagamos la descripción y el análisis de Bola de Cebo. No hay carne ahí. Y la carne hay que encontrarla en lugares muy fundamentales del relato para ver qué está pasando. La forma para que ustedes vayan leyendo el texto que les pido traigan muy bien leído para el próximo lunes es... No, el próximo lunes es feriado, ¿no? El otro lunes, que nos vamos a ver, tienen 2 semanas para leer Bola de Cebo, es, por ejemplo, cómo plantea la atmósfera al comienzo del relato. Es muy interesante ese lugar, porque ahí hay otro Maupassant. La atmósfera para describirme los preámbulos del viaje acorde a la atmósfera franco-prusiana que se está viviendo en Francia. Lugar donde ir del relato. La canasta. Lugar donde ir del relato. El momento en que ella va a ser entregada para poder pagar el salvoconducto y va a ser entregada con su cuerpo, ¿qué pasa ahí? Y el final del cuento, por supuesto, pues es un elemento importante. Si ustedes van a esos lugares, van a ver claramente ahí que hay lugares donde el gran Maupassant, el gran arte de Maupassant aparece. En la canasta, en la atmósfera, en cómo ella tiene que pasar para ser entregada y en el final, cómo lo remata. Hay lugares donde yo puedo reconocer. Después podemos entrar a una cosa de tipificación, que por supuesto yo voy a dar. Los personajes están muy tipificados y esa carroza, ese carro, va a ser una forma de describir, digamos, cómo está tipificada de alguna manera la sociedad francesa. Algo que habla de la clasicidad, algo que habla del clásico de este texto, es que el texto también ha sido muy filmado. Hay muchas versiones. Seguramente han visto la película de Western, La Diligencia, o la película Shanghai Express, donde todo pasa en un tren, pero imita directamente el relato de Maupassant. Es decir, que la clasicidad es que este relato ha tenido efectos transmediáticos. Hay muchas películas sobre Bola de Cebo y muchos relatos que se han sacado aparte del régimen de la guerra franco-prusiana y la pueden pasar directamente como al western como a la China. Es interesante esto también porque ahí implica la clasicidad de esto, ¿no? Pero bueno, así como digo que ese relato
de esa lengua, es una lengua pobre, la lengua maupasantiana, es una lengua de alguna manera pobre, ¿no es cierto? También es una lengua que, o con pocas subordinadas, como dijimos, sin embargo es una lengua que se fuerza, se craquea la lengua maupasantiana para poder contar, digamos, estados muy particulares. Hay momentos de craqueo de la lengua, cuando digo craqueo es que la lengua parece ser forzada para representar ese real, o bien la lengua es craqueada para ser forzada y poder contar lo fantástico. ¿Cómo se cuenta lo fantástico? Gran pregunta. Chicos, chicas, acabo de decir, la casa de Asterión. Hay una cesura. Viene todo el monólogo del Minotauro, una cesura que es un espacio en blanco, y aparece la última línea. Ariadna, ¿me creerás? El Minotauro apenas se defendió. En esas dos mudas del narrador hay algo fantástico, algo pasó ahí. Entre el monólogo del Minotauro y lo que dice Teseo y esa cesura hay algo. Esas son formas de contar el fantástico. La noche boca arriba. ¿Leyeron La noche boca arriba de Julio Cortázar? Pasa algo que yo creo que es lo real y que en verdad al final me doy cuenta que es lo fantástico. Bueno, lo mismo pasa que en continuidad de los parques, ¿no? Elementos de donde yo lo que creo que está pasando en verdad está ocurriendo en lo fantástico y no en lo real. Hay cesuras que son mudas del narrador, donde Cortázar va marcando a partir de una cesura las mudas del narrador hasta que en un momento no hace más mudas y se mezcla o se invierte. Eso que quería creer lo fantástico, creo que es lo fantástico y lo real. El relato arranca con un accidente, ¿recuerdan? La noche boca arriba, ¿no? El cuento de La noche boca arriba que arranca con un accidente en moto. No creemos que es una moto, pero dice que es una suerte como de animal, o una suerte como descrito como una suerte animalizada, ¿no? Y uno cree que es un accidente en lo real, y después me voy a enterar que es otra cosa. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo se fuerza la lengua para que represente lo fantástico, o cómo se fuerza la lengua para que represente lo real? Por ejemplo, así como dije que en lo real, más allá de este craqueo en algunas zonas de la lengua maupasantiana, dije que era una lengua un poco rala, un poco pobre, con palabras que están más bien al servicio de las emociones de los personajes, sin frases largas, sin subordinadas. También voy a decir, lean por favor, creo que van a leer en prácticos algunos cuentos fantásticos. El Ojla. Puntos suspensivos, para dar idea de lo que está ocurriendo mentalmente en el desorden del personaje. Repeticiones, signos de exclamación, muchos signos de pregunta, porque no sabe qué está pasando en la subjetividad del personaje. Eso construye el fantástico. La lengua en suspenso. ¿Saben ustedes cómo llamaban los griegos? Los puntos suspensivos. Aposiopesis. Las dos versiones del Ojla, sí, por supuesto. Aposiopesis. En la aposiopesis el discurso está en suspenso, queda temblando. Y ese tembladeral, esa vacilación de la lengua, también funda lo fantástico. La aposiopesis. Los puntos de interrogación, los signos de interrogación, los signos de exclamación. Los puntos en que el discurso se suspensa, queda en suspenso, eso marca el fenómeno fantástico. No es realista eso. Si yo pongo puntos suspensivos, estoy dejando algo colgado, indefinido. Sería contraria a la lengua realista. Es una lengua que define, que marca, que define un territorio, que describe. ¿Me están siguiendo, no? Bien, faltan 10 minutos, vamos a dejar acá por hoy. Ha sido una introducción a Maupassant. La próxima clase voy a hablar del naturalismo, voy a hablar de los medanistas y vamos a hacer el análisis. Más, dado que es un texto corto, voy a ir a una cosa que se llama close reading. ¿Saben ustedes lo que es el close reading? Que es cuando voy a ir a trabajar sobre algunos párrafos, de algunos pasajes específicos. Les pido una muy buena lectura de Bola de Cebo, que es corto, para dentro de 2 semanas, porque el lunes no hay clase porque es feriado. ¿Alguna pregunta? Escucho las preguntas. Tengo una pregunta que me viene dando vueltas en la cabeza desde que empezó la clase. ¿A qué le llamarías a una historia que da detalles realistas, como el sueldo de los personajes, la ropa de los personajes, y aún así no tiene nada que ver con la realidad? Por ejemplo, no sé, en El nombre del viento, que el personaje principal hace magia. La magia no hay nada real, pero tipo también se gana la vida contando historias y cuenta la plata que gana y cómo vive. Eso Bueno, no decimos que en todo...
No en todo relato donde se dice el salario de un personaje tiene por qué ser realista. Sí, ya sé, pero tipo, Lo que la digo que sí, descripción. lo que digo que sí, a partir del fenómeno o digamos del precedente balsaciano, si te cuentan con detalle, física, fisonómica, con cierta realidad, te dicen el salario, te dicen cómo se llaman, ese nombre me permite a mí reconstruir un mundo, saber una clase social, todo eso son marcadores realistas. Yo no estoy diciendo que te digan el salario implica que no sea realista, porque bueno, vos estás diciendo que es un relato donde habla de magia, se puede disparar a otra noción eso. Lo que estoy diciendo es que dentro del pliego de condiciones, cuanto más características de datos concretos te den, más condiciones de posibilidad realista tienes, más realista es ese texto. Esa Eso. condición necesaria, no una condición suficiente. ¿Cómo? Esa condición necesaria, no una condición suficiente. Exactamente. Está bien eso. Está bien eso. Yo leí Bola de Cebo y, a mí me pareció interesante, es como que yo tomé como que en clase, yo tomé como que era una, como que hablaba de lo que significa la lealtad a uno mismo y a los demás. Habla mucho de eso Bola de Cebo. Sí, no está mal eso. No entendí. ¿Qué quiso decir? Quiere decir que él lo leyó en términos de que es una lealtad a sí mismo, digamos, una lealtad o deslealtad. A lo mejor acá Beatriz tiene razón que no te entendió. ¿A qué es leal ella? Que justamente ella es bastante patriota, ¿no? Ella termina siendo simbólicamente la más patriota y la más subyugada de todas. Sí, la más coherente además. Es Sí. la que tiene moral, la mantiene. Es decir, es el personaje heroico. Imagino que en esa época la contraposición entre trabajador sexual y, y moral era muy distante y más se van juntas para que era una discusión o discusión mental que nos ayuda a comprender más el texto y más la idilicidad del mundo. Vamos a trabajar Bola de Cebo el próximo lunes, ¿eh? El otro lunes, perdón. Yo quiero más preguntas sobre la clase de hoy específicamente, porque voy a dedicarme a Bola de Cebo el otro lunes. ¿Algún concepto de hoy que quisieran clarificar, si puedo? Pero de realismo sensualismo, ¿tiene sensualismo de marxismo? Leemos una lista. Tengo realismo. No entendí la pregunta, perdón, Santiago. No entendí. Yo me acuerdo que en un texto que de universitario había hablado sobre el sensualismo y se refiere al marxismo y a un tipo de marxismo, así que no me acuerdo a qué se refería con realismo sensualista. No entiendo a qué se refiere con sensualismo. El realismo socialista no tiene nada que ver con esto que estamos viendo, como pasan. Es un tipo de realismo especificado, por supuesto trabajado por Lukács, y que tiene que ver con características, digamos, de Marx, pero no tiene nada que ver con esto. Es un tipo de realismo lukácsiano. Lukács habla de realismo socialista. No tiene nada que ver con esto. Son tipos de realista. Son tipos de realismo. Esto no estamos ahí, estamos en otro tipo de realismo. Por eso digo que el realismo hay que datarlo muy específicamente. Acá estamos en el realismo finisecular, casi decimonónico, que es un realismo, no es un realismo, es el realismo, es naturalismo directamente. Porque la génesis, así como hablamos de Diderot, de la etiología de cómo se generó la religiosa, Bola de Cebo nace de la propuesta programática de los medanistas de que cada uno tiene que escribir un cuento lo más naturalista posible. Y una de las condiciones del naturalismo es justamente trabajar, por ejemplo, con lo real, con los personajes de profesiones reales. De hecho, Zola dedica una novela a vendedoras de tienda, una novela a ferroviarios, una novela a prostitutas, o varias novelas sobre la prostitución. Acá estamos hablando específicamente de una prostituta. Y ya que estoy con esto, no sé si vieron la película J'accuse de Roman Polanski, si no, mírenla, está ahora todavía en los cines, una película extraordinaria sobre la affaire Dreyfus, y estamos en la época prácticamente ahí. Años después ahí van a ver todo el problema fenoménico sobre la affaire Dreyfus, y van a ver ahí también la lucha entre los germanófilos y sobre el antisemitismo contra los judíos
que revuelve a abrir el tema sobre la diferencia entre Francia y Alemania. La película a mí me pareció deslumbrante, interesantísima sobre la affaire Dreyfus, un affaire clásico y tremendo sobre el problema del judaísmo en Francia, que hoy vuelve con todas las derechas que están creciendo en Europa y la segregación de etnias, de minorías, de mujeres, de judíos, de homosexuales, etc. Una película impactante, no se pierdan de verla. J'accuse. Y aparece Zola. Walter, a mí Sí. me sorprendió que vos comentaras que Maupassant es como un hijo, digamos así, de Flaubert, porque yo lo encuentro como asimilado a, no sé, cómo decirlo, a Balzac. O sea, me da la sensación de que Balzac hacía lo mismo, pero largo, novela, y Maupassant era más restringido en el sentido de hacer un cuento y tal vez hacer lo mismo, pero en forma de cuento. No sé si estoy equivocada, pero No, esa sensación con la lectura, digo. no, es interesante lo que decís. Lo que pasa es que Maupassant nunca llega ni a los talones del realismo balsaciano. El realismo balsaciano es un realismo por capas. Si vos lees el prefacio de la Comédie Humaine, donde describe que finalmente todo el gran Sí. proyecto de la Comédie Humaine, que son las 113 novelas, que quiere describir todo por capas la sociedad francesa de la época, con escenas de campo, escenas de los militares, escenas de las cortesanas, escenas como capas, digamos, que quieren agotar la construcción de todo un ideal, digamos, una utopía, digamos, narrativa que él no concreta a hacer, porque finalmente llega a no más de 90 novelas, pero bueno, todas esas cosas, digamos, tan tremendamente, digamos, estamos hablando de escritores como Victor Hugo, que son prácticamente polígrafos, ¿no? No paran de escribir. Maupassant también tiene una obra vasta, pero no llega a esa cosa balsaciana, nunca llega a ese momento casi que riza el rizoma del realismo balsaciano que te describe hasta lo más mínimo, o las portadas de las novelas balsacianas, donde hay una descripción fisonómica de los personajes, los retratos de Balzac, duran 2 párrafos, larguísimos, no paran. Leete la descripción de Vautrin, leete la descripción de César Birotteau, leete la descripción de la muchacha de los ojos de oro. Son descripciones que no terminan nunca. Maupassant no llega a eso nunca, jamás. No es ese realismo. Justamente es un realismo mucho más quirúrgico, pero mucho más medido, porque no llega a la subordinada, no llega a esa descripción tan enloquecida de Balzac. Y por eso digo que está ligado por Flaubert, porque aparte está esto comprobado. O sea, hay una relación, la madre, Poitvin, la madre de Maupassant, era amiga de Flaubert. Entonces, evidentemente, de ahí pasó por el dique de Flaubert y algo de Flaubert le quedó. Entre Maupassant y Flaubert, bueno, Mm. hablar largo de las diferencias también. No hay un paroxismo, no hay una cosa quirúrgica en Maupassant. Maupassant no es ni Flaubert ni Balzac. No es esa cima de la literatura, me permito decirte. También lo que decís vos, evidentemente sí, pero no llegamos a eso. Me parece que no llegamos a eso. Es el naturalismo también, que también hay corrientes que dicen que el naturalismo es una deriva del realismo. En cambio, Balzac y Flaubert están parados sobre el realismo, sobre ramas del realismo. Pero no es real. El naturalismo es como una vuelta de tuerca más sobre cierta descripción que quería, sobre todo lo que quería hacer es documentar la vida cotidiana. Y para documentar la vida cotidiana había que ir a las prostitutas, a los ferroviarios, a los trabajadores, había que ir a lo real y contarlo de una manera descriptiva, a veces con instancias de feísmo. Hay mucho feísmo, hay mucho grotesco también en la descripción. Vean por favor la descripción de los dedos de bola de cebo. Esos dedos de morcilla, morcillados. Ahí van a ver el naturalismo. Y es tremendo, eso es grotesco. ¿No? No te digo que no haya grotesco en Flaubert, no te digo que haya grotesco en Balzac, porque también lo hay. Pero este grotesco ya se fue de mambo. Y la descripción de las monjas, que es casi lo La contrario. descripción de Una las cosa monjas. suculenta y lo otro bien La seco. descripción de las monjas. Sí. Vayamos, por ejemplo, a la famosa escena de los comicios agrícolas en Madame Bovary. Cómo está descripta una vieja que está ahí escuchando el discurso de la famosa escena de los comicios agrícolas en Madame Bovary, y habla de los dedos, pero es una descripción de cómo la trabajadora, cómo tiene la mano los trabajadores. En cambio acá es Bull Swift y los dedos de ella amorcillados. Hay algo que se va un poquito de rosca. Es otro tipo de descripción que lleva a lo grotesco, como salchichas dice. Es tremendo eso. Y hay momentos donde se ve claramente la pincelada gruesa del naturalismo, que no es la pincelada, nunca es la pincelada del realismo. El realismo es muy cuidado, es meticuloso,
en su descripción de lo social o en su descripción de lo quirúrgico. En cambio, el naturalismo trabaja por rasgos un poco más gruesos, porque tiene que mostrar lo real natural, tiene que mostrar el sacrificio de Naná como prostituta, germinal. Es tremendo, es un trazo un poco más grueso, y ahí es donde se dice que Maupassant no tiene estilo, o no tiene el gran estilo de esos grandes maestros que son Flaubert y Balzac. No sé si te contesté, pero es más o menos eso, para que ustedes tengan una idea. Sí, a mí me encantan los tres, así. Claro, claro, por supuesto, evidentemente, claro, a mí también, por supuesto, hay cosas de Maupassant que me parecen muy raras y otras que me parecen increíbles, obvio, obvio. Claro, desde ya. Los tres. Bien, algo más, son las 8, entonces vamos a vernos les recuerdo, el próximo lunes no hay clases porque es feriado. Nos encontramos, creo que es un día peronista, ¿no es cierto? El 17 de octubre nos encontraremos. ¿Es un lunes? ¿Cae el lunes? ¿Es 17 de octubre? Me parece que sí. Ah, no, no. No, 18. Es 18. Mirá, me llevó el peronismo a pensar que, bueno, no. Es el domingo, el 17 de octubre, el 18. Nos vemos el 18 de octubre, lunes. Perdón, pero el 18 es San Perón. El 18 es San Perón. Claro, tenés razón. Los chicos no entienden nada. El natalicio, claro, el natalicio, claro, es San Perón. Bueno, nos vemos el 18 de octubre, lunes, con Bola de Cebo bien leído. Les agradezco a todos la escucha y por favor traigan leído el cuento y hagan los deberes de todo lo que hay que leer hoy antes de dormir. No prometemos nada. No prometen nada, bueno. Ojalá con algo se enganchen, no vendría nada mal. Un abrazo a todos, buenas tardes. Dale. Chao. Chao, Walter. Chao. Chao, profe, gracias por la clase. Gracias a ustedes. Chao, gracias.